En México, 9 de cada 10 niños con trastorno de déficit de atención no reciben diagnóstico y sus papás tampoco, porque si no lo sabías, es hereditario. Lo que sí reciben esos niños son regaños, ansiedad crónica y ganas de tener un podcast en la adultez. Más de 100 millones de adultos en el mundo viven con TDA, pero muchos de ellos no quieren medicarse por miedo a perder su personalidad. No, Víctor, que no sepas dónde están tus llaves todos los días no es tu personalidad. Muchas mujeres con trastorno de déficit de atención no son diagnosticadas hasta los 30 o 40 años, porque claro, tener ansiedad, depresión y estar abrumada se soluciona con una vela aromática y rutina de skincare, ¿no? Adultos con TDA tienen 2 veces más probabilidades de haber sido despedidos, aunque muchos todavía creen que fue por mala actitud. Y no porque su cerebro necesitaba 5 alarmas, 2 recordatorios y haber llegado a tiempo al llamado. Perdón, producción, ya les dije, no sonó mi celular, ya denme chance. Solo 1 de cada 10 personas que sospechan tener TDA logran atención clínica formal en los primeros 2 años. A los demás se les olvidó agendar la cita. Yo soy Gaby Solórzano. Y yo soy Jorge Fajardo y esto es YOLO. Hola, hola comunidad, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de YOLO, redefiniendo la adultez, un episodio a la vez. Buscamos co-crear contigo la brújula para la vida moderna. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizá más de uno ha sentido, pero no ha podido nombrar: el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la neurodivergencia y la adultez. Vamos a explorar qué significa vivir con una mente que funciona distinto, cómo identificar si lo que te pasa tiene nombre y qué caminos existen para dejar de sentir que estás mal y empezar a entenderte mejor. Para eso tenemos a 2 invitados de lujo. Nos acompaña Diego Barrazas, creador del podcast Dementes y una de las voces más honestas del desarrollo personal en Latinoamérica. Diego no solo ha entrevistado a líderes y creativos de talla mundial, también ha compartido abiertamente su experiencia personal con el TDA. Su historia se ha convertido en una herramienta de conciencia y empatía para la comunidad y nos ha podido acompañar a miles de personas. Bienvenido, Diego, un aplauso. Bienvenido. Gracias. Que luego hablan cosas bonitas y uno no sabe qué decir. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros el doctor Ernesto Ramírez Navarrete, neurólogo pediatra, graduado de La Salle, especializado en neurociencias cognitivas. Es uno de los especialistas más reconocidos en México en trastornos de neurodesarrollo y hoy nos va a ayudar a todos a entender cómo funciona realmente una mente neurodivergente, más allá de los prejuicios y los estigmas, desde una perspectiva no solo como científico, sino también como una persona que tiene TDA. Y así que si alguna vez te has sentido fuera de lugar, disperso, incapaz de concentrarte o simplemente diferente, este episodio es para ti. Hoy vamos a romper mitos, a aprender juntos y sobre todo a validar lo que muchos y muchas viven en silencio. Bienvenido, doctor. Digo que me está matando la risa que la andamos cague. Le digo que nos está brotando algo. Ya sé, Ya nos sentimos... invocamos al demonio Exacto. del TDA. Invocamos al demonio del TDA, pero... Triguea la palabra. Sí, es más, Es un la trigger. nombramos y ya estamos así de que sí, se me va a notar. Se me va a notar Se me va a demasiado, notar. se me va a notar demasiado que me cuesta trabajo concentrarme en tareas difíciles. Gracias por estar aquí, bienvenidos de verdad. Este es un tema, como platicábamos hace unos segundos, que no sé por qué, pero está de moda. Está en boca de todos. Todo mundo tiene. Ajá, ahora resulta que tal vez el algoritmo me conoce, ¿no? Ya sabemos, pero todos mis memes, todo lo que comparte la gente con la que estoy es mi trastorno, mi TDA. Y entonces empezamos a identificarnos, de pronto algunas personas a decir, ay, creo que sí soy, el famoso sí soy ese. Y creemos que pues no todo lo que se ve allá afuera es real. Es importante informarnos, es importante documentarnos y de eso se trata el día de hoy. Ahora si no tienes, no eres cool. Claro. Como la gente cool tiene TDA, ¿no? Y así, ansiedad tengo, depresión tengo TDA. Todos tenemos. Todos tenemos. Entonces, bueno, queremos recibirlos como recibimos a todos nuestros invitados del programa YOLO, preguntándoles qué significa esta frase o este concepto para ustedes. YOLO, no literalmente sabemos qué es You Only Live Así de que, Once, por si no saben. solo se vive una vez. ¿Qué significa que solo se viva una vez para ustedes, doctor? Bien, yo creo que el solo se vive una vez es una frase que tiene toda una filosofía de vida, ¿sí? Porque efectivamente solo vivimos una vez y para poder cumplir nuestros objetivos, para cumplir nuestro proyecto de vida, tenemos a veces que tomar riesgos. Entonces, ahí el solo se vive una vez
puede aplicar muy correctamente. Sin embargo, también el solo se vive una vez puede llevarnos a situaciones de un altísimo riesgo, con muy poca probabilidad de éxito, y donde la persona puede sufrir un descalabro que altere toda su vida. Entonces el solo se vive una vez, en el YOLO, pues debe ser siempre fundamentado en objetivos y en entender que hay riesgos que se pueden tomar y que hay riesgos que no debieras tomar. ¿Y cómo vive una persona con TDA el YOLO? Bien, una persona con TDA el YOLO precisamente, una de las características principales del déficit de atención es que la persona es impulsiva. Entonces no considera las consecuencias de sus actos. Es decir, le pisa la cola al perro y luego dice, hijo, y me mordió. Pues, ¿por qué me mordió? Pues deberías haberlo previsto, ¿no? Pues son bien YOLOs los TDAs. ¿Por qué? Porque la persona impulsiva no considera las consecuencias de sus actos, y una de las cosas que uno debe siempre tener presente es que efectivamente uno puede hacer lo que uno quiera. El costo es asumir las consecuencias. Muy interesante, ¿y Diego? Me pasa con el TDA, el YOLO de... Es que yo lo había dejado aquí. No, es que yo lo había puesto Es que acá ya y no- no sé dónde quedó. Ese es el YOLO diario. Mi forma de entender la frase tiene que ver más con, o sea, recordar que nada más vas a tener una vida y más vale que seas muy honesto con lo que realmente quieres, ya sea, oye, sabes que quiero intentar cantar y hacerlo en público, quiero intentar ser comediante, o quiero intentar tener un podcast, o quiero intentar lo que sea que quieras intentar, o algo que no te esté gustando. Esta experiencia que estoy viviendo en tal corporativo, tal cosa, no la estoy disfrutando, ser muy honesto contigo y tomar cartas en el asunto. No significa renunciar, significa a lo mejor, ¿por qué no estoy disfrutando? A lo mejor hay algo que tendría que estar haciendo para corregir la situación y quedarme ahí mismo. Bueno, yo no soy pro de abandona todo y vete a otro lado, pero más bien es eso, es ser honesto de lo que realmente deseas en la vida y responsabilizarte o tener ownership de perseguirlo. Y me encanta lo que dijiste de no significa renunciar, porque creo que estamos justamente viviendo estos movimientos muy abruptos de romper con todo, cuando creo que el movimiento principal es adentro, ¿no? Si yo no lo resuelvo, lo que no se resuelve se repite o se hereda, ¿no? Justamente. Y para hacerle frente, a ver si es cierto que ustedes, porque decía Gaby, el TDA es muy YOLO y aquí tenemos dos personas que no solo abiertamente saben que tienen y viven con él. Entonces queremos saber qué cosas les han pasado a ustedes y a nosotros, a Gaby y a mí, y de lo que se trata esta dinámica para conocernos, es como para sacar nuestros muertitos de la parte del patio de atrás. Tenemos datos de cada persona y cada persona, cuando yo nombre ese dato, ustedes tienen que adivinar quién creen de la mesa. Perfecto. Ustedes dos sí tienen un diagnóstico de trastorno de déficit de atención. Nosotros son puras sospechas. Puras sospechas. Pero chance hoy vamos a Pero, confirmar. a ver, entonces, Sí, sí, es cierto. ¿vas a leer algo? Voy a leer algo Ajá. y ustedes tienen que decir, ¿Quién señalar fue? quién fue o hacer una apuesta de quién fue. Hay que ponernos medio Pero de no acuerdo. puedes decir, yo fui. No, Primero no. no, danos unos segunditos. chance, Danos sí, unos sí, no segunditos la- a ver si sabemos. También vamos a checar prejuicios en este asunto. Exacto. Ok, unos políticos me ofrecieron mucho dinero por abajo de la mesa y lo rechacé. Pues yo creo que fue Diego. Ah, chis. Jorge. Jorge Jorge. creo que sí lo hubiera tomado. No puede ser Jorge. Mi mamá cuando ve este podcast, toda la gente que me conoce ha dicho unas cosas Sí, de que, atroces. ¿pero qué tiene coche nuevo? ¿Qué? Exacto. Con Está- razón. Ah, el otro día creían que, Esa es una- que esa es aposté la una- nómina en Las Vegas. Esa y está decían- súper bien, ¿no? Me ofrecieron mucho dinero y lo Y rechacé. lo rechacé. Esto sería de Es mucha un- integridad. Sí Uy, fui, no, por eso sí no fui. fue, por eso Pero no no fue. fui yo. Fuiste tú. No es una No, persona no fue. impulsiva Fui la yo. que toma esa Sí. decisión. Entonces no fue Jorge. No fui yo. Ay, sí, ¿no fuiste tú? Unos Sí, sí Sí me ha políticos. pasado, ¿eh? Sí me ha pasado, pero no lo acepté. No lo acepté. Pues, ¿qué será? ¿El ¿Ya se dice? Yo o ya no? dije que no, ya, yo no fui. doctor? No, jamás. Jamás he ¿Fuiste estado tú? en esa situación. No. Ah, entonces Bueno, Diego, ya. Así de, me Sí, encanta estuve el de ya se me olvidó. Ay, yo lo puse. No, estamos muy bien aquí. Esta mesa Buen está poker face. con A ver, todo. ¿qué pasó? Pero es que entendí mal, pensé que eran cosas que quería que pasara. No, tú creas. O sea, No, el TDA a todo su esplendor. No, sí, es muy obvio. En época electoral nos ofrecieron varios diferentes partidos el entrevista a dicho político, incluso que todavía no estaba formalmente en campaña, ¿no? Es que apenas están ahí, como verlo entrevistando para que vaya cayendo bien y pues te pagamos una lana. O sea, era una lana importante, no sé si se digan aquí números o no, pero una lana importante.
Y al final dijimos que pues No, sí es importante. ¿Verdad? No es cierto. no, a mí no importa, pero no se lo... Sí. Bueno, sí está muy alineado lo que dijiste del solo de tu YOLO, desde mi punto de vista, porque pues al final del día creo que son ese tipo de decisiones que sabes que después te vas a arrepentir de haber tomado. Si ¿no? se la toma, ajá. Que Es van, la que van a tener O sea, cola. claro que Que van a tener te cola en soluciona- algún punto, te o que si soluciona- cruzas una línea. Te soluciona un buen rato de nóminas y de cosas, pero al final del día, pues como duermes tranquilo. Sí, sí, Exacto. sí. La Solo se vive ansiedad- una vez, así que La cuidado. ansiedad es un precio que no estamos todos dispuestos a pagar. No todos estamos dispuestos a pagar. Bien hecho. A ver, va. Renuncié a mi trabajo después de regresar de mi luna de miel. ¿Descartado? Que tú no te has ido ¿Te fuiste a luna de miel? Ah, sí te fuiste. Sí te fuiste de luna de miel. Mira, Jorge, siento que fuiste tú. Otra vez, no es cierto. O sea, sí pasó, pero no fui yo el que puso esto. ¿Sí pasó? así que comparto anécdota con alguien ¿Casada? más. ¿Mm? ¿Estás casada? No. Estuvo. Ah, bueno, pues así hubo luna de miel. Sí, yo creo que fue Gaby entonces. ¿Cómo? ¿Tan tranquilito? ¿Sí? No, para ¿No? nada. ¿Cómo? ¿Otra No vez? estás Pues estás escogiendo los casado. míos, nada más. No estoy escogiendo los tuyos, pero... Sí. No estás felizmente casado. Cuéntanos. ¿Qué fue lo que dijo doctor? Que eran los síntomas impulsivo, ¿no? A ver, Impulsividad es cuéntanos. uno de los síntomas. Impulsivo, ¿qué pasó? Pero no fue. ¿Qué pasó en la luna de miel? No, Porque pues fue a mí me por, pasó lo mismo. fue por congruencia de justo... La historia es muy larga, pero la versión corta, que difícilmente la voy a poder contar, pero la versión corta era, yo ya tenía decidido que no hacía sentido seguir trabajando con la gente que estaba trabajando en ese momento, por decisiones de valores y de falta de alineación en lo que creo que es correcto. Entonces al final, yo estando en una email decidí renunciar, hablo con mi esposa, me dice, está perfecto, cuando regreses renuncia. Llego a Monterrey, pone tú que llego a Monterrey un lunes, el martes de una premiación de los mejores líderes de la empresa, me quedó premiado uno de los mejores líderes. Ese mismo día, esos mismos 2 días, hablo con el equipo de, oigan, o sea, con mi equipo que estaba ayudándome con Dementes, ya estaba haciendo Dementes a la par, oigan, voy a renunciar, ¿quién está conmigo? Vamos a hacer estas cosas, tal. Y ya, como cuadré con mi equipo y el jueves, antes de que yo pudiera presentar mi renuncia formal, me despiden por cosas alineadas a lo mismo de los valores y dije, pues qué bueno, se me alineó todo, pero al final a lo mejor decidí renunciar. Sí, fue una decisión meditada, no fue Sí, un impulso. no Pero fue sí un sonaba impulso. más dramático. No fue un impulso. Sí, a lo mío sí fue medio un impulso. Es que lo que yo le decía es que no tengo nada YOLO así de... ¿Nada YOLO? No, pero No sé, sí. ¿no? Lo mío sí fue ¿Un medio un impulso? impulso. ¿Por qué? Pues por eso, porque como que me fui de luna de miel y cuando justo regresé dije como, ya no quiero hacer publicidad. Fue, ya no quiero hacer. Pero no lo venía pensando desde antes, tenía una buena carrera. No tenías todo. un backup. Sí, pero fue como en el momento de la luna de miel además estaba en Dubái y en el sureste asiático. Entonces ya sabes que ese tipo de viajes como que, no sé, tienen algún tipo de expansividad, abre te resuenan, te hacen algo. Y sí fue perspectiva. como de, se acabó la publicidad, llego y renuncio. Y llegué y renuncié y dije, ya no voy a hacer esto. Y eso me llevó a emprender. Súper bien. Sí, interesante. O sea, ¿fue buena decisión o no? Sí, 100%, pero no fue tan meditada como la tuya, para nada. Buceé con tiburones toros sin jaulas de seguridad, no. Tú. No. Sí, claro. No, te juro. ¿Tú? Sí. ¿Doctor? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ese es su lado YOLO. Se quiere morir. Ese es su lado Sí. YOLO. Pues ya. Morir. No fue una decisión impulsiva. O sea, finalmente sí soy déficit de atención, sí requiero una carga de adrenalina sostenida. Ah, sí. Y entonces de chiquitos a mis hijos los metí en el mismo rol. Entonces los dos estaban certificados como buzos y uno de mis hijos me dijo, papá, yo voy a bucear con tiburones toro. Y le dije, no vayas a hacer eso. No vayas solo. Y me dijo, yo lo voy a hacer, lo quieras o no. Entonces me informé, le hice hacer el curso de buceo avanzado y fuimos a hacerlo con un biólogo marino. Y fue una experiencia extraordinaria, sin dejar de correr un riesgo. Finalmente estás en un ambiente... Hostil. El tiburón no sabe que es biólogo marino y que no puede Exacto. atacarlo. Exacto. Sí, exactamente. No sabe Vamos que a eres decir, con doctor. las máximas probabilidades de que no pasara nada, pero nunca estás exento. Javier acompañado. Estás frente al tiburón, ¿no? Frente al tiburón.
Ahí después, si quieren, les paso un video de dónde está. Porque siento que este programa nos está dando muchas herramientas. O sea, sí me imagino así como, no, es que fíjate que yo necesito una carga de adrenalina sostenida. Claro, es que justo es lo que estaba pensando. Si no sabía, decía, no sé si me da más confianza que el doctor de TDA tenga TDA o si me da más desconfianza. O sea, Exacto, pero aparte es así de que está increíble. Es que no, Claro. fíjate que lo que pasa es que necesito una carga de adrenalina sostenida. O sea, por eso tomo riesgos. y creo que es una de las cosas que vamos a tocar mucho porque a las personas seguramente les preocupa por sí mismas, pero les preocupa también por sus hijos. Ustedes tienen hijos, ¿no? Los tres, yo no en esa mesa, y creo que queremos platicar mucho también de esa relación que una vez que se entiende más, ¿cómo se dice? ¿Trastorno? ¿Enfermedad? El trastorno. Como se entiende, como cuando el trastorno se empieza a entender, pues lo primero que sabemos, como decíamos en el newsflash, es que es hereditario. Entonces, si tienes hijos, pues inmediatamente, no sé, ¿tú qué pensaste cuando te diagnosticaron y te enteraste que era hereditario? ¿Tuviste una preocupación inmediata por tus hijos o te preocupas más por ti o cómo lo vives? Súper importante. No todos los trastornos por déficit de atención son hereditarios. Eso pensé. Algunos pueden ser Sí, adquiridos tal por cual. enfermedades que afectan el cerebro. Por ejemplo, una persona que tuvo Traumas, una ¿no? meningitis, que tuvo un traumatismo grave, que tuvo una falta de oxígeno al nacer, puede tener una conducta de trastorno por déficit de atención y no haber sido heredada. O sea, sí finalmente el trastorno de atención es una serie de síntomas que pueden obedecer a diferentes causas. Un altísimo porcentaje son heredables, pero también pueden ser adquiridos secundario a una enfermedad cerebral. Y para no andar sacando conclusiones anticipadas de que se te avienta el Sí. niño y es como, es que lo necesita. Sí, claro. Ese es el Justificar nervio que así, yo creo que de ¿no? pronto hoy permea en la sociedad. Es como, ya brinca demasiado el Sí, sillón. hay pobrecito, sí, ponle en es que mira, chocho. tiene esto, claro. Sí. ¿Tú qué pensaste primero con tu propio diagnóstico? A mí me diagnosticaron cuando mi hijo ya tenía 2 años, el primero, creo. O sea, yo a mis 32, 31. Al entrar te dicen y dices, claro, todo me hace sentido. O sea, con razón y no me sorprende. Mucho de lo que me decían te preguntan, ¿no? Oye, ¿tiendes a olvidar el cargador de la laptop si vas a la oficina y tal? Y le digo, o sea, sí tendía a olvidarlo, pero ya compro 3, ¿no? Y está uno en la mochila todo el Ya tiempo. tengo un sistema. O sea, tengo un sistema, Claro. entonces ya ni siquiera lo Exacto. pienso. Entonces, Desarrollaste un sistema de compensación. muchos de los problemas más comunes más o menos estaban resueltos porque incluso... Así los niños con alarmas y Mi así. esposa tiene el calendario, mi esposa sabe ahorita qué estoy haciendo porque si se me olvida, o sea, me pasaba que podía pasar, no sé, yo sé hace 2 meses que voy a ir a Ciudad de México a grabar algo, soy de Monterrey, y le decía un día antes porque es que se me olvidó decirte, mañana me voy a Ciudad de México, ¿cómo? ¿Te acabas de enterar? No, sí, hace 2 meses, perdón. Así, entonces ya también eso se quita. Entonces, por un lado, mi primer cosa fue, todo hace sentido. Lo segundo es que estoy en un nivel... Antes de que digas lo segundo, porque me parece importante hacer este disclaimer a usted, porque vamos a hacer un checklist, me parece. Estaría bueno, ¿no? Porque yo creo que Empecemos. todo el mundo va a empezar a escuchar lo que dice Diego, lo que dice cualquiera. Nosotros iba a decir, yo también. A ver. Es sumamente Olvidas importante, ahorita cosas. que vas a hacer el checklist, es que no es un solo criterio. Claro. Son por lo menos 9 criterios para Uy, Y de trastorno siempre. de atención. siento que estamos Y dando son muchas por lo herramientas. menos 9 criterios para hiperactividad e impulsividad. Y no tienes que reunirlos todos, pero sí tienes que tener por lo menos 6 de 9. ¿Sí? Y te tienen que hacer disfuncionar. Porque alguien podría reunir los criterios y no estar disfuncionando. Entonces esa persona no tiene déficit de atención. Claro. Está chisqueado ya. ¿Sí? Pero un solo criterio no hace el diagnóstico. Pero empezamos a... Y tampoco el tiempo. El olvidar cosas Tampoco sí de que, sería uno. tengo un año con esto. Pues no. No. Eso es lo que... Ser olvidadizo, O sea, sí es uno. a nadie le sale O déficit de distraído. atención a los 45 años. ¿Sí? Esto empieza en la niñez y tiene que ser algo que evoluciona a lo largo Progresivo. de la vida. Ok. Porque además no se te quita, ¿sabes? Algo con lo que tienes que aprender a vivir. Ok, perfecto. Es olvidar cosas, Y distraído. distraer. Esto. Pero es que distraído, creo que está mal entendido. Porque lo que me interesa no me sacas de Así ahí. es. O sea, puedo durar olvidar 8 horas cosas así. seguidas haciendo algo. O sea, Olvidar y distraerte de cosas que no te interesan. me cuesta demasiado poner atención a lo que no me interesa. A lo que no te interesa. A ver, levante la mano quien se O sea, identifica con eso. las tareas que tienes que Mira, Teo, hacer porque cuando eres adulto podemos de entender todo. pagar impuestos o el temas contables, que a mí no me gusta, me cuesta muchísimo ponerme a hacerlo. Otra cosa que me pasa mucho es empezar a hacer algo que no disfruto hacer. Yo la forma en que se lo expliqué a mi esposa es, y creo que a muchos les ha pasado, cuando te duele la cabeza, que tienes este dolor de cabeza y ya todo el día con el dolor de cabeza, y ahí hay aspirinas o Tylenol o lo que tú quieras, están ahí en el cuartito de al lado,
Y es como, ¿ya tomaste algo? No. ¿Por qué no? Como que hay algo que te hace no ir a agarrarlo. O igual, estás en el sillón, tienes hambre, pero tu celular está hasta allá y no quieres cocinar, no vas a llevas ahí 2 horas sentado con hambre y con sueño y ni te vas a dormir ni te pides de comer porque te da esa flojerita de pararte. Bueno, eso, pero para cosas también de, incluso un cliente que te dice, ¿sabes qué? Sí, acepto tu precio, más mándame por Yo le escrito la quiero cotización. decir, Diego, al y de que la auditorio, mande, no la mando. que todo se regresa en la vida, o sea, todo se regresa. No agarren estas herramientas y decir, no, es que tengo TDA y no lavo los trastes porque no hago lo que no me interesa. No, o sea, todo se regresa. También usemos esta información con responsabilidad. Lo que ha dicho Diego ya reúne varios criterios. Okay, ¿cuáles A ver, son? levanta la mano, ayúdenos, ¿quién ayúdenos, no le ayúdenos gusta a hacer cosas? nombrar esos Confirmo criterios. también, confirmo. avalado, Ya sí reúne- está. ¿Cómo Hacer se cosas. llama clínicamente esto que ha dicho? Varios criterios, ¿no? O sea, no O sea, el solo- valemadrismo no es solo uno. la distracción. Valemadrismo, justamente- check. Bueno, eso todo el mundo te dice de chiquito. Si ¿Qué le vale te madres? importara más, tienes tanto potencial, tiene tanto potencial, pero y es muy inteligente. Pero si tan solo le importara un poco más, o le echara más ganas, o se enfocara, Podría iría ser lo que mejor. quisiera Es en la como, vida. Ya dijo otra serie de cosas súper importantes, ¿no? A ver, vamos. Sí, Escucha, pero tomamos nota. Súper importante, por ejemplo, esa. Hay un autor que se llama Thomas Brown, que escribió una serie de libros y de artículos. Y una de las cosas más importantes que decía, el trastorno de atención no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de bioquímica cerebral. ¿Sí? Entonces, no pospones, no porque no quieras, no porque propositivamente seas así, pospones porque no lo puedes hacer. Sabes cuál es lo que tienes que hacer y no lo haces. Si tengo que hacer un reporte, tengo que hacer un informe y lo pospongo y lo pospongo. Entonces la hueva Y sería otro. Lo haces. No es flojera, Procrastinación. es la incapacidad, porque además sabes que lo puedes Ajá. hacer. Y A veces hasta finalmente, te conviene hacerlo. y resulta que al último lo acabas haciendo a las 3 de la mañana porque tienes que entregarlo, ¿sí? Pero no la pasas bien, no la pasas bien. Todos los proyectos en hablando la de escuela, todos los exámenes. No la pasas todas las- bien. Bueno, eso es sí, el sí, ejemplo ahí de, sí. de los niños que les dices. De sufres. Haz la tarea el viernes. Sí. No el domingo en la tarde, porque ni siquiera te pasas bien el fin de semana. Estás Entonces- todo el tiempo recordando que no has hecho la tarea. Estresado porque no has hecho la Ya estás tarea. el lunes en la mañana, así Entonces chingas, la no puedo pasas, ponerla. la pasas mal, ¿no? El otro punto es, no es que no puedas poner atención, es que te cuesta mucho trabajo poner atención a lo que no te interesa. El niño, vamos a decir, neurotípico, dice, híjole, esto está bien aburrido. De una vez, ¿no? Lo hacemos y ya me Ándale, hace ceder. me lo quito Y en encima. cambio, el déficit de atención, hijo, esto está bien aburrido, lo hago después. Y el después no llega, Sí. ¿sí? Es que me cuesta mucho. Y el después no llega, ¿sí? ¿Qué otra cosa mencionaste así súper importante? Se nos olvidan cosas. Lo de tener tanto potencial y no... si tan solo- Esa es la tan otra solo- cosa, ¿no? Una de las cosas más injustas que ocurre es una frase de las maestras. Una vez que empiezas a tratar a un niño que tiene problema de atención y empieza a funcionar, dicen, ahora sí le vamos a echar la mano a Juanito, porque ahora sí le está echando ganas. Son las cosas más tristes que hay, porque Juanito nunca dejó de echarle ganas, simplemente no se reflejaba, pero todo el tiempo estuvo tratando de hacerlo porque el niño de manera natural tiende a llenar las expectativas que los adultos ponemos sobre él. O sea, ahora sí le está echando ganas en esta dimensión. Ahora sí No, le está porque- echando ganas, ahora sí te estás dando cuenta No, del exacto. esfuerzo que está haciendo ese niño para hacerlo. Claro, pero también hay algo importante, porque la historia de Diego, él nos decía, a mí me acaba de mandar el empleado del mes. O sea, mal no me estaba yendo en la vida. Y creo que normalmente las personas que tienen este tipo de divergencia, pues también les va muy bien y sobresalen o sobresalimos Con la estructura adecuada. con la estructura adecuada, exacto. Pues, les va muy bien y entonces son el empleado Pero- del mes. pero hay gente de que no todas puede mantener maneras un dice, empleo. Me voy. Pero hay gente que no puede mantener un empleo. A veces, y no siempre en todos los contextos. Por ejemplo, mi jefe, mi maestro en neurología pediátrica, un día le dije, no, yo tengo déficit de atención. Me dijo, tú no tienes déficit de atención. ¿Por qué? Porque a mí la neurología me encantaba. Entonces era muy sistemático, nunca dejaba de entregar un proyecto, nunca dejaba de hacer un trabajo. Si me dejaba de última hora, lo podía hacer. Y entonces le dije, a ver, platica con mi esposa y vemos si no tengo déficit de atención. Oye, yo le preguntaba al Porque doctor. no es lo mismo que tú Sí. me ves en el trabajo Exacto. a la persona con la que vivo. Claro. ¿Sí? Porque no, en otros contextos no funcionas igual de bien. Y justo te preguntaba antes de entrar aquí a la grabación, que qué tanto es que te faltaron unas nalgaditas, ¿no? O qué tanto puede entrar en un tema de educación.
O sea, porque puedes decir, es que este niño pues no puede acabar las cosas. Este niño no es disciplinado porque tiene TDA o porque tiene nada. ¿Y qué tanto fue de, oye, ¿sabes qué? Lo que le faltó es estructura? A ver, categórica, Entonces, porque puede ser una delgada línea, ¿no? Categóricamente tu pregunta. No es así. ¿Sí? Muchas veces los papás llegan y te dicen en la consulta, no, doctor, es que es mi culpa porque yo no he puesto límites, porque yo no he puesto estructura. Y no es su culpa. ¿Sí? Para empezar, muchas veces no has puesto límites y no has puesto estructura porque esa mamá o ese papá también tiene déficit de atención. ¿Sí? Claro. Pero no es así. No se genera un déficit de atención porque no le pongas límites. Cuando no le pones límites a una persona se generan otros problemas, y a veces muy graves, pero no se genera un déficit de atención por una mala educación. Esa no es una de las causas. O sea, es heredable, porque tuviste una meningitis, porque te diste un supergolpe en un accidente automovilístico, pero no porque te educaron mal. Porque te educaron mal aparecen otros problemas. O sea, que el niño tal vez haga las cosas después de la amenaza de un golpe, yo creo que obedece más al mismo efecto que pasa cuando dejas al último momento la tarea, ya tienes tanto estrés y tanto que te dispara, o sea, la dopamina ya la pescas y te pones a hacer. Entonces el niño decir, o sea, si ya no lo hago ahorita, me van a dar un guamazo y más vale que lo haga. A lo mejor ese mecanismo es el que podría estarse disparando y lo haces porque ahora sí ya no te queda de otra, pero pues es medio tóxico también. O sea, en mi caso, yo me di cuenta cuando ya me diagnosticaron, también pasaba mucho que podía durar mucho tiempo bajo estrés, y me servía el estrés para operar. Incluso me cargaba más la mano de, 35 proyectos y tal, y sabía que si tenía 30 cosas que hacer, iba a poder hacer 4. Que si tenía una cosa que hacer, no iba a hacer ninguna. Pero entonces es un estrés raro, como crónico y digo, como tóxico, porque te da la gasolina para darle, pero después se logra el proyecto y ¡fum! Me da un bajón, porque ya como que perdió todo el sentido y no tengo claro cómo abordarlo, pero mi equipo no trabaja igual. Entonces mi equipo le dices, tenemos 30 proyectos y su estrés se va hasta allá porque 30, y no saben que en mi cabeza yo sé que no vamos a hacer 30, que vamos a hacer solamente 4 si bien nos va y tal. Y entonces O sea, es donde empiezan a ver las cosas. Es ambicioso también pues es como para dispararme esta misma sensación adrenalina. o sea, son adrenaline junkies, o sea, pero por adictos a la necesidad, adrenalina creo, como por necesidad. por hacer que puedas ejecutar, como las O sea, te estresas para ejecutar. básicamente. ¿Ok? Me enojo para ejecutar. Esa es otra de las cosas súper importantes. Me enojo para ejecutar. Cuando Dígame el decimos orgullo. una persona con trastorno de atención, pues es súper exitoso. Sí, pero pregúntale cuánto trabajo cuesta. Sí. ¿Cuánto has sufrido para poder hacer eso? Y que una persona neurotípica no tendría que pasar por ese estrés. Y le preguntaba al doctor que si tenía una relación con la inteligencia. Me dijo, no son tan inteligentes. No, Diego a lo mejor le ha ido muy bien, pero también porque es una persona inteligente. Pero trastorno de atención no es igual a inteligencia. La mayor parte de los trastornos de atención no son muy inteligentes o incluso tienen una inteligencia superior. ¿Cuántos no tan? ¿Tú cuál Y sería? entonces no les va muy bien. ¿Sí? Les va muy bien a los que son inteligentes. ¿Sí? Pero al que no es inteligente no le va muy bien. Y a veces Sufre. requiere empieza en la muchísimo más empresa. trabajo para poder resolver y ser funcional. O sea, yo he estado en una postura que no sé si es por eso de inteligencia o más bien ser introspectivo o tal, pero en donde en todos los empleos que he tenido, de entrada ya, o sea, nunca he tenido que trabajar en un horario, por ejemplo, específico. O sea, he logrado ponerme en la posición adecuada para que diga, no importa, tú llega a lo que quieras, pero tu chamba nos interesa. Y no todo mundo creo que ha logrado tener esa como maña de poder llegar a un lugar y decir, o sea, yo he tenido gente en el equipo que ya después dice, tienes esto, y entonces ya le digo, no me digas que haces a tal hora, como manejemos otra cosa distinta contigo, y entonces ya van agarrando la onda y dicen, ok, ya, y empiezo a tener estos mismos acuerdos y formas de trabajar, pero no te lo enseñan en ningún lado y no es lo normal y está hasta mal visto. Y por eso lo dicen, ese güey siempre sale con la suya, o ese güey le vale madre y siempre se lo quiere, pero más bien es en pro de que pasen las cosas bien, lo hago de otra forma. Y lo de inteligente, yo lo que he notado, que a lo mejor tú me podrás decir si has sentido o no, dicen, es que de chavito era muy inteligente, o sea, en el colegio era inteligente y ya esta carrera empezó a regarla. Y yo lo que noto es más bien porque de chico tienes a los maestros detrás de ti y que te están como dando estructura y demás, y ya en carrera, pues ahora sí que cada quien
Montessori. a su cuenta, y ahora sí es donde empiezan a notarse más o a tener más relevancia esos problemas de llegar a tiempo a la clase, de que se te fue la hora o que no supiste que había examen al día siguiente y se te fue por completo. O sea, porque ya no hay alguien detrás de ti diciéndote, oye, la tarea es para mañana y cómo vas. Y entonces creo que se confunde es que no es tan inteligente, o de chiquito era inteligente y se hizo burro porque ya en carrera le fue mal. Le atacó la flojera. Con otras cosas. Ajá. Oye, ¿están Habitualmente, medicados? Bueno, ahorita pregunto, habitualmente sí. ocurre al revés. Habitualmente el niño es mucho más difícil que funcione, porque a pesar de que tenga la estructura, está haciendo muchas cosas que no le gustan. Y cuando tú llegas a tu carrera y escogiste bien, estás haciendo cosas que sí te gustan. desarrollas. Y entonces ahí no necesitas tanto apoyo, porque sí te gusta lo que estás haciendo. Claro. Sí, esto que me pasaba en neurología, me decía, tú no tienes atención. Pues no lo he notado, pero sí lo tengo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaba haciendo algo que me gustaba mucho. Claro. Entonces ahí, cuando estás haciendo algo que te gusta mucho, que te realiza, se nota menos. Es que a mí en el colegio me ponían a cantar y así, sí me gustaba. De dibujar. Sí, se vuelve exceso de atención. ¿Cómo se diagnostica entonces? Porque yo creo que hoy en día uno va por TikTok haciendo un test de 1 minuto 20 y ya sale diciendo tengo TDA, ¿no? Y también no queríamos minimizar el hecho de hacer un Vamos en checklist. positivo Sí, en hagan todo. su checklist, Sí, sí, sí. háganlo, porque si tienen 6 de 9, dijo, hay que ir con el Ahorita doctor. vamos en todo. Hay que ir con Check, el check, check. doctor, por favor. Sí les interesa, pero empecemos por ahí. ¿Cómo es que yo puedo saberlo? Bien, el diagnóstico se hace en base a criterios. No existe ninguna prueba, así como una biometría hemática o una resonancia magnética o un electroencefalograma, que nos diga una persona tiene déficit de atención. Hay algunas pruebas experimentales que pueden orientarnos, pero que no se hacen, no están al alcance de uso clínico habitual. Entonces el diagnóstico se hace por criterios, ¿sí? Y para una persona que, vamos a decir, que trabaja en eso habitualmente como un pedopsiquiatra, como un neurólogo pediatra, el diagnóstico es muy fácil. ¿Por qué? Porque la persona empieza a decirnos lo que pasa y uno rápidamente ve pues, que llena todos los criterios, que además la persona normalmente acude al consultorio porque le está pasando mal, ¿sí? Porque está teniendo problemas, ¿no? ¿Sí? Alguna vez un papá me dijo, oye, eso que le diste a mi hijo le resolvió la vida, pero yo necesito que me lo des a mí también. Tengo lo mismo, ¿no? Y a las 3 semanas... Somos de los chochos del niño. A las 3 semanos llegó su esposa y dijo, doctor, Yo también. Salvó el matrimonio, ¿eh? Yo estaba a punto de mandarlo al demonio, o sea, ya no lo toleraba. ¿Qué más nos puede dar? Sí, entonces, Ya tenemos a muchos hombres Oye, diciendo, ya ven, no era mal ya hombre, ven. tengo TDA. bueno, también hay mujeres No, es con que TDA. sí me encanta así de Hay que- mujeres con TDA. Se le olvidan las cosas, le vale madres todo, tiene. Por eso se me Oye, olvidó ser fiel. Exacto. Por eso que me estoy preocupada por las herramientas que estamos dando. Sí. Sí, no, al final vamos a, Así hace cerrar esas pendejadas cosas. a TDA. Entonces, el diagnóstico es clínico y el diagnóstico lo hace un experto, ¿no? Como un pedopsiquiatra, como un neurólogo pediatra, ¿sí? Y generalmente lo acompañamos de una valoración neuropsicológica, donde se hace una serie de pruebas. Estos test rápidos son orientadores, pero de repente llegan también las familias y dicen, es que le hicieron tal test y dice que tiene TDA. Bueno, es una orientación, pero esos test rápidos no sirven. Lo que sirve es la entrevista con un médico que se dedica a esto, que puede ser, como ya lo dije, el pedopsiquiatra o el neurólogo pediatra, y generalmente lo complementamos con una valoración neuropsicológica. ¿Para hacer el diagnóstico? No, para ver qué más hay. El trastorno por déficit de atención No. es un núcleo del que parte mucha psicopatología. Entonces, no es lo mismo un trastorno de atención, vamos a decir puro, que es casi inexistente, a un trastorno de atención de un niño que tiene un trastorno de ansiedad acompañante, o un trastorno con un niño que ya tiene un trastorno depresivo. Por lo mismo. Y hemos hablado durante mucho tiempo de que había 3 tipos de trastorno de atención. El combinado, el que es distraído y es hiperactivo, el que solo es distraído, y uno que a mucha gente no reconoce como existente, el que solo es hiperactivo. Pero hoy sabemos que no son los únicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al niño que tiene un trastorno de atención con un acompañante cognitivo lento. Entonces él tiene otro perfil diferente. O tenemos al niño que tiene una disregulación emocional, donde el trastorno de atención ya ni importa. ¿Sí? El problema que tiene la familia con ese niño es inmenso y no responde a tratamientos de manera estándar como si responde el trastorno de atención clásico. Entonces, es súper importante tener un diagnóstico preciso. Es una combinación fisiológica y psicológica, entonces. Es una combinación neurobioquímica, ¿sí? Y luego va siendo moldeada por un ambiente. Claro, por el entorno. Así es. Entonces pides la valoración neuropsicológica para saber,
exactamente qué más está pasando que a O lo qué mejor daño podría ha no tenido, quedar, ¿no? no quedar tan permeable en una primera entrevista. Sí, claro, porque lo que decía Diego era eso, o sea, los entornos son muy importantes, importantes. para el resultado del origen, ¿no? Tú de origen salías así de la fábrica, pero como te usaron como juguete, cambia Así cómo es. se desarrolla Yo tu lo trastorno. he dicho muchas veces, o sea, mi lóbulo frontal durante la primaria y parte de la secundaria, pues fue mi mamá. Entonces ella era mi lóbulo frontal, era la que me decía por dónde. Y logró estructurarme, ¿sí? Pero bueno, no porque fuera mi mamá, pero sí era una persona extraordinaria y pudo hacerlo. Y sin embargo, no es perfecto, ¿no? A veces algún carácter de algunos otros niños pudiera, aún teniendo una mamá muy organizada, pues no ser tan organizado. Y nos hablabas de estos criterios, que son 9 criterios. ¿Cuáles son? Nomás para Bueno, bien, seguir haciendo la lista. vamos Estoy muy a interesada. enumerarlos. Sí. Es la persona que se distrae con facilidad, ¿sí? La persona que se distrae por estímulos irrelevantes, ¿sí? Ay, sí. Todos nos podemos distraer, ¿verdad? Pues si de repente explota una bomba, ¿no? Pero pues a veces simplemente pasa una mosca y ya te fuiste con la mosca. En un restaurante yo tengo que sentarme viendo la pared, porque si me siento del lado donde pasa gente, Así, como Dory. estamos hablando y todo el tiempo estoy así. El Sí. efecto Dory. Me cuesta mucho Ok, concentrarme. es una persona que pierde sistemáticamente sus cosas, que también lo mencionaba Diego. Pues un día se me olvidó la cartera, pero cuando yo trabajo en Santa Fe y en algún tiempo vivía en Tacubaya, se te olvidan las llaves y ya te cuadriculó el día. Y cuando eso pasa una vez en tu vida, pues no pasa nada. Pero cuando pasa sistemáticamente, cuando tiras la cartera y tienes que cancelar todas las tarjetas y volver a sacar las identificaciones, verdaderamente afecta tu calidad de vida de Llegas una al manera. aeropuerto sin identificación. Sí, que llegas al aeropuerto sin el pasaporte y la visa, pues afecta tu calidad de vida de una manera dramática, ¿no? Entonces pierde sus cosas. Y a la No familia. le gustan las cosas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Puede ser buenísimo jugando fútbol, pero cuando tiene que hacer un esfuerzo mental sostenido, no lo hace. Y Sí. quiero puntualizar algo importante de lo que está diciendo, porque cuando eres inteligente, como esa diferencia de cuando eres inteligente y no eres inteligente, cuando eres inteligente empiezas a desarrollar mecanismos, Estrategias de compensación. como empiezo a tener 3 cargadores, empiezo a configurar mi vida y te haces tan experto en resolver problemas, porque tu vida te metes en tantos problemas, pero tu inteligencia entra a hacer estos Te ayuda a mecanismos de compensar, compensación te ayuda a compensar, constantemente, exacto. y entonces es que se empieza a posicionar como un superpoder. Y es algo que también me parece peligroso. Muy peligroso. Peligroso que se entienda así, porque a lo mejor hay personas que pueden tener este trastorno, ser funcionales porque son inteligentes, y entonces tienen todos estos mecanismos y son buenísimos resolviendo problemas, son súper ágiles, pero viene del sufrimiento. Y además resolviendo problemas que a lo mejor no necesitarían resolver. Claro. Sí, entonces quiero plantear esa conversación en la mesa para que todos... Bueno, vamos para a que todos terminar los opinen. criterios. Ah, pero- Vamos en 4. Exacto, vamos en Andan 4. bien dispersos, Perdón, ¿eh? Todos vamos en 4. bien. Sí, Jorge, es ¿qué que onda? no quiero que Sí. se me olvide, no quiero que se me olvide, así que Fue sí lo voy a la anotar. pregunta 1 Se le va ¿qué el pensaste avión. cuando te dijeron que tenías esta edad y tus hijos de lo de ser papá? Y los criterios. Y los Ya, criterios. Estamos en otro lado, ¿eh? Estamos en otro lado. Les cuesta mucho trabajo. Vamos a hacer un mapa mental aquí sí, porque ¿no? seguir se nos está yendo. instrucciones. Les cuesta mucho Ok. trabajo. Seguir instrucciones. Tanto verbales como escritas. O sea, tiene temas con la autoridad. No necesariamente, ese ya es otro trastorno. ¿Ese Se cómo se llama llama? opositivista desafiante. ¿Ese cómo se llama? No. Oye, es checklist, no consulta. Gaby. Le cuesta trabajo seguir Siempre sacándole instrucciones. jugo a Yolo. O sea, le dices, ve por mi portafolio que está en el closet, y llega a la recámara y él no se acuerda de las demás instrucciones. Ah, ok. Ve al súper y compra A, B, Sí. C y D. Mándamelo por WhatsApp porque si no, ya Sí, no me acuerdo porque de la no me segunda voy a cosa. acordar, ¿no? Entonces le cuesta mucho trabajo seguir instrucciones, ¿sí? Ok. Le hablas y parece que no escucha. No está sordo. Claramente hasta le hicimos una prueba y no está sordo. Pero parece que no escucha. ¿Y dónde Ok. cae eso? Te digo, en el valemadrismo. No, es que el problema es ese. El niño con trastorno de atención no es que no le importe. Es que no lo puede hacer. Que realmente no lo puede hacer. Ok. ¿Sí? Entonces parece... ¿Y cómo se detecta el O sea, valemadrismo? no es lo mismo, pero una forma que podría acercarse a entender es todos los cambios emocionales que tiene una mujer en su ciclo menstrual. Yo creo que, no es lo mismo porque es hormona. Nomás empezó a escuchar así a... Pero decir, ok, hoy ando sentimental
y no lo quiero evitar, o sea, lo quiero evitar, pero no O sea, puedo ¿qué evitar. quieres decir, Diego? Como decir, hay cosas. Ya te metiste en algo. Ya me metí solo O sea, pero- Terreno No, pantanoso. O sea, yo te voy a decir, No, o sea, pero- yo tengo un hijo y mi hijo es actor. O sea, puede fingir muy bien que le importa y no es cierto y le vale madres. O sea, Dios, los niños son mañosos, ¿eh? Digo, nada más pasa. Y creo que la pregunta de Gaby es interesante, sin salirnos de los checklists, es cómo no hacer pasar que realmente me vale madres porque tengo TDA, ¿sabes? Lo que nos Pero cuestionamos esas son mucho... como estos candados que pones, es decir, para que sepas, te estoy escuchando, estoy viendo para allá porque si no, no me concentro, pero te estoy escuchando. Y ya lo hago, o sea, lo haces Gracias. como mecanismo de que Pero me es que adelanto a imagínate, que me vayas a decir que me vale en madre. tema de relaciones, así de que, amiga, estoy saliendo con alguien, pero mira, le vale madres lo que opino, no puede poner atención, a tu no se amiga le interesa por mis faltaría cosas, pensar me en- gostea. Oye, amiga, ¿qué onda? No, es que Sí, tiene entonces TDA. una persona con TDA no podemos ya el checklist, Pero tener acordémonos, pareja. Pobrecito, con TDA, tiene TDA. Sí pone atención a lo que le interesa. Entonces, si No le esa- interesas tú. le interesa, No, hablemos de tú, amiga. persona, claro, sí. Hay una diferencia Guilty. enorme. Normalmente A el veces. TDA sí le pone atención a la persona que le interesa. ¿Sí? Que se le pueda pasar algún detalle es otra cosa, pero sí está preocupado por saber quién eres y conocerte y Ese es el red flag. agradarte. ¿no? Apúntenle. Sí, no es una persona que puedas confundir con TDA porque no le hace caso a otra. No le hace caso a otra porque a esta otra persona no le interesa. Ok, Bueno, checklist. sigamos con la lista. Vamos bien. Le hablas y no te Seguir escucha. instrucciones, íbamos en esa. Seguir instrucciones. Le cuesta mucho trabajo seguir instrucciones. Déjame acordarme de algún otro. A ver, haz el recap. Siento que el doctor ya se anda arrepintiendo de haber venido. Haz el recap. A ver, entonces, yo sí Ya no no entiendo le mi letra. entendí. Se distrae, pierde cosas, no puede tener un esfuerzo sostenido mentalmente. Sostenida. Ajá. Seguir instrucciones, vamos en 4. Ok. Pospone, cuando algo le cuesta mucho trabajo, no lo enfrenta. O sea, no acepta el reto de hacer algo que le cuesta trabajo. No lo intenta siquiera. Conversaciones difíciles. Otro Otro red flag. problema, sí. Evade eso, o sea, es lo que ponías en el ejemplo hace un ratito. El niño que tiene que hacer la tarea de civismo, dice, híjole, qué flojera, pero pues mejor la hago porque la tengo que hacer de todos modos. Y el niño con TDA no la hace, ¿no? La deja para después, Ya. ¿no? Entonces la humanidad entera tiene TDA. El tema de, Solo uno de cada 20. Todas mis amistades. del tema del tiempo, de que se te va el tiempo, o sea, como ceguera como time blindness le llaman en inglés. No tiene, Pero no tiene sentido de la urgencia. Te Ese va a no es aplicar uno de como los a mí, eso es otro criterios, trastorno. pero aplica súper bien, ¿no? Es el niño Sí. que dice, nosotros, el problema es la mañana, ¿no? O sea, porque que se levante, que se meta a bañar, que se desayune, que se vista y que se lave los dientes, es una pesadilla. O sea, no son personas mañaneras. No son personas que tengan sentido de la urgencia. Sí. ok. Pero ese no es uno de los criterios. Sí. ¿Qué más? Creo que ya vimos los principales. A ver, déjame. Déjame ver tu lista. Ese es otro, ese es otro. Déjame ver qué dije. A Ese ver, es otro, se no distrae, acordarse. pierde cosas, no puede poner un esfuerzo sostenido mentalmente, seguir El tema del instrucciones, movimiento, estarse posponer, sentido de urgencia. Sí, es lo que yo estaba viendo Es que el también. movimiento ya pertenece a los criterios. La hiperactividad sería. Pero la hiperactividad son otros 9 criterios. Mejor vamos a poner un PDF que puedan descargar. Exacto. Vamos a poner un PDF que los vamos a ir cachando en la Sí le he conversación. pasado a Claudia Que ya nos dio la guía rápida. Donde están todos los criterios. Ay, para te que la los vamos a podamos- agradecer ahorita. Sí, Ahorita y Clau, se ver los si vamos nos a poner pasa. ahí en las redes de YOLO cuando salga el episodio para que lo podamos... Oye, yo tengo una pregunta brutal que creo que muchas de las personas que nos están escuchando van a tener. Bueno, ¿ustedes están medicados? Yo no. No, yo tampoco. Entonces no están tan graves. No, No. ¿Cuándo te medica? O sea, ¿cuándo un niño realmente, porque empezaron a dar estos medicamentos así fuera de control, ¿cuándo ya es algo que necesito un medicamento? Y para dar como contexto también creo que una de las cosas que más nos preocupan es que a las personas que no hemos ido a revisarnos y hacernos un tratamiento es que existe esta idea de que pues si me ha ido bien en la vida y soy funcional y pues tal vez si voy me van a quitar lo que me hace a mí ser yo, ¿no? Lo que me hace a mí ser la persona que soy porque me van a dar chocho. Entonces, Pero claro que pasa, ¿no? O sea, yo tenía un paciente que era extraordinario, ¿no?
el medicamento le funcionó súper bien en cuanto que ya ponía atención, ya entregaba trabajos, ya no se peleaba con su papá. Y me decía, Ernesto, quítame esto. Y yo, bueno, ¿por qué? Pues si estás funcionando súper bien, ¿por qué no voy a quitar? Porque este medicamento me quita mi acelere. Y a mí me gusta sentir el acelere. Y tú canasteándolo así. ¡Claro! Entonces, no le pasa a todos los niños, pero a algunos les pasa. ¿Sí? Y mucha gente, muchos niños te lo dicen. Coge tus batallas, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Es que no me gusta cómo me siento, es que mis amigos me dicen que perdí mi chispa. Te digo, no le pasa a todos los niños, pero a algunos le pasa, entonces tienes que buscar una opción diferente, a pesar de que sabes que ese medicamento resuelve muchísimas de las condiciones ¿Algo alternativo? de esa persona. ¿Pueden explorar? ¿Algo alternativo te refieres a...? CBD, cosas así. Sí, es lo que te iba a decir. Tú estuviste metido en nootrópicos un rato, y, o sea, no estás medicado, pero sí has buscado como... Pero yo no lo hacía, yo no sabía que tenía TDA cuando Claro, empecé a dejar. por eso, pero estabas Y me buscando hasta funcionó. cierto Sí, punto me una di solución. Después me di ¿Y te cuenta que me funcionó? hacía sentir bien y cuando me dicen que tengo TDA, como, con razón, porque lo que teníamos nosotros era un activador, o sea, una cosa que tenía suficiente cantidad de cafeína de un trancazo, más tirosina, L-teanina y un par de cosas más, un alfa-GPC, o sea, como cosas que le ayudan al cerebro a funcionar y otras que te dan como para arriba, y rodiola que te regulaba el estado de ánimo un poco. Entonces, una parte es efecto placebo, otra parte es, o sea, porque es como tu rutina, voy a empezar, entonces te tomas tus pastillas y todo. Otra cosa es el tema de ciertas sustancias que sí me hacen sentir mejor, que después a mí me dijo, mi psiquiatra me dijo, pues mira, o sea, no es de que esto sea para TDA, pero si te sientes bien y te está funcionando, dale. Yo que sí he tenido que tomar Modiodal cuando manejo a distancias largas, porque si no me quedo dormido. Ese es otro de los y síntomas. puntualicémoslo súper bien. La cafeína, ¿sí? El chocolate, Pero nunca me relaja. ¿sí? Son estimulantes. ¿Sí? Y los estimulantes tienen el mismo mecanismo de acción que los medicamentos que usamos para el déficit de atención. Nada más que la cantidad que tienes que tomar de café para que te surta el mismo efecto que el metilfenidato, pues es muy grande. Como 6 expresos al Sí, día. entonces, pero funcionan, para algunas personas funcionan bien. Sí. Oye, Porque es un estimulante. tengo un comentario y con pregunta. Y sí tomé medicamentos 6 meses para probar y me pasó parecido a lo que él decía. Y lo que tú dices de me tengo que tomar tal medicamento para manejar, pues a veces funciona. Yo a veces tomo ese medicamento cuando tengo que manejar de noche. O sea, eso sería uno de los síntomas, o sea, quedarte dormido o así. No, ese No no es uno de creo. los síntomas. Eso Ah, es, ese eso no. es que tengo 3 hijos chiquitos y no duermo. Exacto. Eso no es un síntoma de déficit de atención, pero a veces nos ayuda para eso, ¿no? ¿Sí? Hay que puntualizar que los estimulantes no deberían usarse para eso. Los estimulantes es para estar atento de día, no para no dormir. ¿Sí? Ni para tomárnoslos cuando ya no dormimos muchas horas y necesitamos seguir despiertos, porque ahí es cuando nos pueden hacer daño. Yo tenía un comentario y pregunta. Por ejemplo, a mí que me ha tocado, no he ido tanto con psicólogos y psiquiatras tan tradicionales, ¿no? Entonces, si voy con uno, a mí me alucinan porque les digo, mira, si no ¿Cómo es entendemos... tradicional y no tradicional? O ¿Cuál sea, es la diferencia? o sea, por ejemplo... Que chamán psicólogo. Exacto, o sea, yo sí Exacto. necesito un chamán psicólogo. Ok. O sea, si digo, si no entendemos que esto es una ilusión y que somos seres multidimensionales, no va Sí, a jalar y nada más veo La al güey así. convención tiene que ser la misma. de la Ok, que ok. No, y estamos la hablando. primera me quisieron medicar, ¿no? Y dije, no me apagues mi luz, ¿no? Entonces, por ejemplo. Entonces, digo, hay cosas que sí resueno, pero Te amo. por ejemplo, la ansiedad sería algo que una persona con TDA tiene y la otra, que es una pregunta así de que sacándole jugo aquí, y la otra es la hipersensibilidad. Doctor, ¿qué me tomo entonces? Exacto, le digo. ¿Cuánto es la dosis? Esa No, yo voy entrevista aquí, no mira. consulta, Gaby. No, porque, o sea, una de mis cosas de Yolómetro, que ya no salió, era que me cuesta mucho lugares muy llenos, o sea, crowded, o sea, llenos de personas, o sea, donde hay mucho ruido, y no sé si eso es uno de los síntomas, eso ya es un trauma, doctor. Doctor, recéteme. Pero sí entendamos Échenme que hay más una cosa. hojitas. Hay personas que tienen un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Hay personas que tienen un trastorno depresivo, independientemente de que tengan TDA o no. Sin embargo, sí sabemos que los niños que tuvieron TDA, que no compensaron adecuadamente y que no se trataron y que tuvieron que compensar como tú. Dios les dio a entender, como yo, por ejemplo, ¿sí? De adultos van a tener psicopatología específica, van a tener trastorno de ansiedad, van a tener trastorno depresivo, van a tener mucha facilidad para tener adicciones, van a tener trastornos de sueño y van a tener trastorno bipolar. Por ejemplo, Van a tener un poco. Y el TDA poquito de todo. fue el crisol donde se formó esa situación. En la maestría de desarrollo humano que tomé,
nos dijeron en cierto momento que el TDA no existía. Que era algo que más bien estaba sucediendo en las nuevas generaciones, que las personas tenían otro chip, que estaban configurados de manera diferente y que estas personas, pues básicamente, y eso pues lo he escuchado de diferentes lados, que son las ovejas negras que vienen a romper los sistemas y que traen otra forma de percibir y ver las cosas, que yo no creo, digo, no voy a meterme 100% a decir que es una verdad absoluta, pero hay una partecita que a mi punto de vista es verdad. O sea, sí siento que estas personas que tienen check, check, check de todo lo que acabamos de decir, pues son personas que están haciendo cosas bien interesantes en el planeta. Las que lograron... Que están siendo las ovejas negras, que están rompiendo las cosas, que estamos diciendo, oye, chance ellos no caben en este molde, están creando una nueva humanidad, ¿no? Llámense niños cristal, arcoíris, o como ustedes les gusten y manden, pero hay algo que también, vamos a decir, que está sucediendo en la humanidad, que están haciendo algo diferente. No sé qué opinen de esto. ¿Puedo dar mi opinión sin saber, o sea, sin y luego tu verdad como No, científica? la mía no es la verdad absoluta. De ninguna bueno, manera. pero la científica, opinión como la parte documentada y la La mía opinión de... Cada quien documentada. su verdad. Aquí. Sí, a mí la mía emocional o sea, veo lo que dices y, a ver, a partir de que yo dije, un montón de amigos que son emprendedores o que se dedican a hacer cosas de YouTube o músicos o demás, se fueron a checar y dicen, salí que sí estoy dentro de esta condición del TDA, y que entonces empiezas a ver como, bueno, a lo mejor hay un patrón de tal, ¿no? De, pues, se tuvieron que hacer su propia chamba porque en el sistema convencional no encajaban, pero también hay mucho privilegio involucrado. O sea, tú te enteras de los casos que, pues el emprendedor que no sé qué tenía TDA y le fue bien, Que se pero no liberó. nos enteramos de todos los demás casos de al niño lo putearon sus papás 1000 veces porque tal y le hicieron una falta o sea, estás como súper azorrillado, ya nunca hizo nada en su vida porque le quitaron toda su confianza, ¿no? De chiquito. O la persona que nunca la hizo en un ambiente corporativo porque no había las estructuras o la forma o sea, no había el espacio para que él pudiera hacer que salieran las cosas. Y también un chorro de casos así, si no, pues no hubiera tantas consultas todo el tiempo y menos de adultos también. Dirías, bueno, pues ya lo resolvió, de grande se le quitó. Pues no, entonces creo que tiene mucho que ver con la suerte. O sea, en mi caso, por ejemplo, la suerte de mis papás estaban al pendiente de mí. Nunca, ellos no saben que existía la cosa que se llama TDA, pero iban a hablar con los maestros y voy a ver qué le pasa al niño y póngale más tareas y póngale más actividades para que no practique con los demás. O sea, como era una cosa de atención. Sí, atención. Y yo tenía acceso a información y pues a ver en YouTube y qué veo y cómo hago esto y productividad y cómo tal. No todo el mundo tiene esa oportunidad, entonces creo que también esa parte donde se puede un poco injusto si es un superpoder. A mí me funciona, a mí mi forma de pensar me sirve para mis entrevistas, para informarme de las cosas, pero también tengo un equipo, o sea, tengo la posibilidad de pagarle un equipo que me ayuda a Diego se le ocurrieron 35 cosas, las dijo en una junta y alguien más las cachó y hemos empezado a ejecutarlas y Diego, no has hecho esto, sí, cierto, y lo tengo que hacer. No todo el mundo tiene el acceso a ese sistema. ¿Te sentiste juzgado en algún momento de tu vida? O sea, cuando no entendías qué estaba pasando. No, O sea, porque por la o sea, escuela o así, o no o sentiste eso. sea, ahorita que estoy hablando de esto me da sentimiento, pero no porque me hayan hecho algo de que, el vato que tiene tal, no sabía, pero ya de grande. ¿Por qué te da sentimiento? Lo ves como, Hay sí, de que gente que llora, quiere ver. llora. No, pero lo ves como tu versión de niño, de que es que no, o sea, sí tiras un pedo, ¿sabes? Como, no algo, pero, o sea, a mí todas las veces era, tienes tanto, incluso yo iba a clases de tenis y el maestro me decía, es que eres muy bueno, tienes mucho potencial, es que te vale madre. Eso que dices tú, es que te vale madre, es que te vale madre. Si te tatúas y te vale madre, no me vale madre. O sea, soy el que más a la parte aquí. Vengo todos los días en el horario que me dicen. ¿Cómo se llama el venir, maestro? Dile. tal, no, porque no era uno. O sea, es lo que pasa constantemente. Todos. Vengo a un La lista podcast y negra. Gaby dice, es que te vale madre. Y es que te vale. Pero aquí va. No, nunca hubo una cosa, o sea, decía, no me vale madre y nomás me da coraje. Y a ver, y he entendido, me funcionó el coraje como gasolina para, pues a mí si me dices, no puedes, vas a ver que sí, ¿no? Y eso a mí me funcionaba, pero otra vez una gasolina medio tóxica, si lo quieres ver así, que ya de grande lo veo hacia atrás y pues dices, poder ser más gentil con ese niño, ¿no? O una cosa así, no creo que le pase eso a mis hijos, que mi preocupación con mis hijos no es que ellos lo tengan o no, porque pues, están muy chicos y tampoco quiero etiquetarlos si tiene y tratarlo como si tuviera, más bien es algo que no se habla tanto y es cómo ser papá con TDA. O sea, yo soy papá porque hay cositas que me detonan, hay ruiditos que me sacan de concentración y para volver a me frustra porque para volver a concentrarme es un pedo. Yo trabajo en mi casa y es cómo le puedo hacer para ser un mejor papá para mis hijos y que no sufran de mis
de mis problemas o mis formas de No se los ser. pase, ¿no? Incluso digo, no me pasaría, pero hay gente que, ay, se me olvidó pasar por él porque se me fue la onda y no pasé el colegio. O sea, quiero que no me pasen esas cosas. Entonces, o sea, como el parenting para papás con TDA, casi, ¿no? ¿Cómo se hace? para Tatuajes aquí administrarlo así de los Con las tuyos. fechas de nacimiento de mis hijos aquí están por ahí. Tengo 3. Sí. Eran entre sí. Falta uno. A ver, 1, 2, pero sí. Jorge, qué peligroso o sea, ahorita lo que estamos viviendo de etiquetar, no nada más con todo el tema de TDA y así, sino en muchas cosas, pero si no sienten que hay como esta crisis de etiquetar o poner ahí en cajitas a las personas, cuando yo creo que es mucho más complejo y lo tenemos que ver desde un lugar más holístico, ¿no? Y no dijo su respuesta a tu pregunta. Perdón, ya ves, pero- tipo eso. Pero esa es la pregunta, porque yo no me acuerdo. Sí. Porque dijo muchas cosas bien interesantes. Tenemos un desmadre en pero este programa. la pregunta completa. El que lo va a editar va a ser un pedo para editarlo. Una de las cosas importantes es porque el niño se da cuenta. El niño se da perfectamente cuenta que es distinto a los demás. Empieza a identificarlo. Por ejemplo, yo me daba cuenta que yo para poder, vamos a decir, obtener buenos resultados escolares, tenía que hacer un esfuerzo gigantesco, ¿sí? Y que yo me daba cuenta que mis compañeros, que a lo mejor estaban incluso mejor calificados que yo en muchos sentidos, no tenían que hacer ese esfuerzo. Te das cuenta que eres distinto, ¿sí? Claro que en ese momento nadie te lo dice, ¿sí? Y a veces definitivamente lo sufres. Pero Por las ejemplo, escuelas estas porque hay inteligencias de muchos tipos, o sea, yo creo que eso es donde viene todo medio Pero no fregado desde el tiene- inicio. o sea, Pero, es que- yo en la escuela que estaba eso no O existía. sea, por Y ejemplo, aparte, yo sigo teniendo pesadillas, me levanto así, reales, sí me pasa de repente de que sigo en prepa y digo, no, las derivadas y el Pero coseno, y te les digo, pero con todo esto, yo pero- cuando tengo pesadillas sueño en el edificio del kinder de la escuela. ¿ves? A Te la digo, fecha, a la fecha. pero, o sea, también es un tema de adecuar el sistema educativo para entender a esta persona qué es lo que le interesa y ahí lo dejamos y punto, no lo forzamos ya, que no haga ni una suma. no, porque Lo no es que así. pasa es pero- que esa adecuación es no es tan sencilla, No, pero sí hay una serie de criterios que han empezado a aplicar algunas escuelas, en México pocas, pero por ejemplo en Estados Unidos realmente hay todo un proceso en el cual al niño cuando se tiene un diagnóstico se aplican adecuaciones específicas, ¿sí? Pero nuevamente esas adecuaciones específicas funcionan en general, pero para un caso particular de un paciente, estas adecuaciones no son suficientes y no puedes cambiar todo el sistema para adecuarte a un caso único. Salvo que el niño sea súper disfuncional y ya se va a una escuela especial. Ok. En general, el trastorno de atención no requiere una escuela especial. O hay niveles. Bueno, Pero sí creo Sí, que ahí- sí, claro que hay niveles. quiero reaccionar a eso y ahorita regresamos porque no se me va a olvidar. Ni lo de los hijos, que ya lo dijiste, así que ya lo taché. que los Sí, posts- palomitas. Ya le puse palomita, pero también quiero saber tú, porque tú tienes un hijo, pero lo vamos a platicar en un segundo. Hablan de la estructura social, ¿no? O sea, de si la educación, por ejemplo, o el resto de estructuras sociales debieran de modificarse un poco para a darle cabida a esto que yo creo que cada vez más, o mi pregunta sería si sí es cierto que cada vez más está incrementando los casos, las incidencias, que tú tienes más chamba año con año, porque más personas al escuchar estos podcasts, al conocer personas, a que esto se vuelva parte de TikTok y la conversación popular, están levantando la mano para bien, o sea, porque sí lo tienen y sí lo están padeciendo, y también para mal diciendo, ay, no, yo creo que tengo, Sí, la para, excusa. para justificar un montón de situaciones. Entonces, sí deberíamos de empezar a considerar en las empresas, en las escuelas, en muchos lados, que existen estas neurodivergencias y modificar un poco pensando que el sistema se hizo para favorecer más la neurotipia y a lo mejor no es tan equitativo. ¿Qué piensan? Ok, eso existe. O sea, si tú vas a una escuela, sobre todo las escuelas de alto rendimiento, existe una serie de programas que precisamente reconocen que hay personas que no por tener esa dificultad para concentrarse, para autorregularse, ¿verdad?, no pueden funcionar bien en escuelas de alto rendimiento y establecen patrones y programas para poder hacer que estas personas funcionen. Por ejemplo, le contaba un poquito a Gaby antes de empezar, por ejemplo, el Colegio Americano tiene todo un programa específico para niños con trastornos de atención y ellos se jactan de que sus egresados pues, tienen un altísimo porcentaje, por encima del 95%, de posgrados en el extranjero, a través de estas modificaciones, que le permiten al niño, vamos a decir, competir en un plano más equitativo. Sí, sí existen, por supuesto que existen.
¿Pero debieran ser más comunes? Debieran ser más comunes, por supuesto que debieran ser más comunes, porque seguimos encontrándonos con la maestra que le dice a la mamá, su niño no tiene nada, es un flojo. Y usted lo está sobreprotegiendo y no tiene ningún problema, simplemente es un flojo. Y con las monjas así arreglas. Sí, Claro. eso lo seguimos enfrentando, ¿no? Esas Y personas el- totalmente inflexibles, ¿no? Que además llevan al niño al punto de ruptura, ¿no? Pero esos sistemas los estamos replicando también en Yo- las oficinas. Yo creo que o sea, se va a hacer muy difícil, porque entonces vas a adecuarlo o sea, como a todo tipo de neurodivergencias o no, y se vuelve como un tema de qué tanto, qué tan poquito, y los demás qué culpa tienen o sea, así como de, si yo sé leer más chico que los demás y aprendí a leer y lo puedo hacer y a mí no me da, porque vas a retrasar o porque vas a adelantar a todos, si todavía no es edad de que tengan que estar leyendo según tu programa. Es como, yo sí veo un lado de responsabilidad de los papás o de los jóvenes, y ya son un poco más grandes, que no es lo que pasa, y sería ideal que pasara más, de tener más herramientas para poder tú levantar la mano y decir, a ver, Claro. hagamos este acuerdo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la carrera, yo sabía que nunca hacía tareas. O sea, llegó un punto en que dije, ya ni lo voy a intentar. Yo lo que veía es cuánto se ponderan las tareas en la calificación total, y entonces decía, 15%. Entonces empiezo desde ahí. O sea, ya no tengo Ya no ese valen, 15%, ya no valen. ya Sí. no vale. Y llegué, o sea, yo pasé una materia porque le dije a la maestra, yo sé que no iba a una tarea, probablemente no voy a entregar, o sea, falta, no sé, Ni la 2 voy a meses, hacer. no la voy a hacer, Ni lo voy a intentar. pero me sé todo lo que ha dicho porque pongo atención en la clase, me gustó la clase, era la clase de marketing, básicamente la clase de la carrera, y ponía atención y me gustaba y lo que sea. Digo, si me va bien en el examen final, tal, me dice, si sacas 100, te paso, ¿no? Y saqué 100 en todos los exámenes de esa materia, porque me sabía la información y porque era un tema de, ¿qué harías en este caso? Pues lo haría así, ni siquiera era de memorízate tal cosa, pero no hice ninguna tarea. Pero ahí fue un poco el yo negociar, y la maestra decidió hacer una excepción conmigo, así como con otras excepciones de, es que ella está en el equipo representativo y esa persona no llega a tiempo a la clase porque tiene que, y si tú te acuerdas con la maestra o con tal, lo puedes hacer. O sea, algo que yo aprendí más chico es que las reglas no aplican para el goleador, ¿sí? Y entonces yo tenía, cuando jugaba básquet, por ejemplo, te decían, tú tienes que entrenar de lunes a viernes para poder jugar el partido el sábado. Si no vienes al entrenamiento, no juegas el partido. Era como la regla. Para todos los que éramos más o menos buenos. Pero había 2 compas que son cuates entre sí, que eran los que metían todas las canastas, eran buenísimos. Ellos no podían no ir ni un solo día, o podían, me fui a jugar golf, o me fui a entrenamiento de no sé qué, y iban a todos los partidos empezaban el partido, o sea, los metían, y nadie decía nada, ni nosotros, porque era como, son los que estaban en el partido. Está bien, entonces las reglas no aplican para los que meten los goles, meten las canastas. Yo lo entendí cuando estaba en secundaria, entonces dije, ¿cómo le hago para convertirme en el goleador de ese entorno en el que estoy? En la carrera me metí a la mesa de la carrera, y entonces organizaba los simposios. Entonces la directora de la carrera como, eres súper compa, tú me ayudas a organizar cosas, entonces ya, oye maestra, esta materia no he entregado tareas, tal, no te preocupes, dale al simpo, organiza el simposio. Entonces te vas ganando brincarse las reglas en los diferentes foros. En el corporativo lo mismo. Oye, pues sacamos el evento para adelante, tal, no voy el lunes porque no pasa nada, no vengas, hiciste la chamba que tenías que hacer y quedó chingón. Eres Pero goleador. antes de que se vea la idea, esa idea es genial, porque no todas las maestras son así. No. Sí. O sea, yo tuve que enfrentar alguna vez una maestra que reprobó a mi hijo en física y que le había sacado 93 en el examen. Entonces, a ver, ¿cómo puedes reprobar a alguien que te pasó tu examen con 93? Final. Es que no hizo las tareas, es que no llegaba a cuadrades. tiempo, que no se trata de aprender aquí. O sea, ¿Sabe o no a sabe? veces generas tantos parámetros de calificación para compensar, ¿sí?, que se te olvida que lo importante es que aprendan. Sí. Yo viví en una escuela donde así era, te sacabas 2, pues tenías 2. Oye, es que mira, mi cuaderno está súper bonito, qué padre, pero te sacaste 2 en el examen. ¿Sí? Y te Pero ahí sacaste entra el tema 100, del sistema. pues tienes 100. ¿Sí? Sí, es más Y entonces, meritocracia sobre... se generan parámetros, haz tareas, haz trabajos, participa en clase, y resulta que el que sabe lo repruebas. Yo tengo A preguntas. veces sí se llega a un absurdo en ese sentido, chincha. ¿no? Pero sí, justo Einstein lo definía como se juzga a un pez por su capacidad de trepar un árbol en la educación, cuando hablaba de la educación tradicional. Y sí pienso que la reflexión importante que me llevo es responsabilidad del neurodivergente ajustarse al sistema, primordialmente. O ajustar el sistema a ti.
O ajustar. A veces lo puedes ajustar a Sí, ti. se- A veces no se se puede puede. ajustar a ti, pero sí es responsabilidad del neurodivergente porque cambiar el sistema no es sostenible para todos. El sistema funciona para la gran mayoría, pero sí debiéramos considerar si le queremos sacar mayor ventaja como sistema, estoy pensando como sistema, a las personas neurodivergentes, fomentarles ciertos entornos. O sea, también, no, y también es verdad que el sistema educativo tiene muchas carencias. Sí, claro. ¿No? Y tienes maestros que no tienen la vocación de dar clases o que, es más, les caga la madre a sus alumnos, Sí. ¿no? Y están ahí porque reciben el cheque y ya, pero ya odian estar ahí. También es como decir, bueno, a medida que tú tengas a un maestro que disfruta enseñar, que le preocupan los alumnos, esos son los mejores maestros porque al final son los que terminan haciendo esas adecuaciones porque no se los tuvo que decir nadie, simplemente me interesa, me Claro. importa y voy a intentar hacer lo mejor posible, aún y que el sistema, porque también conocías, y mi esposa es maestra, o sea, a veces rompe las reglas internas, a veces no que ella lo haga, ojo, ella no rompe reglas en la escuela, no, pero puedes llegar a romper una regla y tú dices, yo me echo el pleito, o sea, yo me echo el pleito con los directivos o tal, porque yo sé que lo que quiere la persona o lo que está diciendo o sea, está bien, o sea, la esencia de lo que dices, se sabe la información. Ya yo veré cómo arreglo el tema de las tareas y tal, pero mi beneficio es el bien del niño y de nada me sirve retenerlo un año más aquí. Sí, Ya, claro. o sea, ya sabe la información y aprender a hacer tareas no lo va a hacer conmigo aquí por esto. Y Entonces, otra cosa súper importante, en todo lo que está diciendo Diego es súper importante. Mi papá era una persona súper inflexible y tenía una frase terrible, pero que no debemos olvidarla. Él decía, los resultados finales son los que cuentan. Entonces, toda esta serie de reglas que a veces desarrollan las escuelas, de haz la tarea, haz un trabajo, participa en clase, a la hora de la vida real, no cuentan. A mi paciente no le importa tanto cuánto esfuerzo hice, ¿sí? Sino cómo le va a su hijo. ¿Sí? O sea, cada paciente, decía una vez maestros, ese es tu examen. ¿Sí? Y ahí no importa si hiciste la tarea, si escribes bonito, si participaste en clase. Implica que sepas qué tenga y sepas qué hacer y lo hagas. ¿Sí? Entonces es un proceso interesante, cómo a veces hacemos adaptaciones y a veces esas mismas adaptaciones algunos niños los discapacitan. No, y el tema de los resultados, ¿no? Al final Sí. el recuento de los daños pues es muy subjetivo. O sea, porque a lo mejor y nos pueden ver a Jorge a mí y dicen, están idiotas, locos, ¿no? No, para las reglas y los si hablo por parámetros ti, de así que, alguien. ¿por qué me estás llevando en cuenta a mí? Sí. No, pero para las reglas y los parámetros de alguien, lo que a alguno le funciona a otro lo puede matar. Sí. O sea, no todos estamos llegando o tenemos las mismas metas, ¿no? Entonces yo creo que el resultado final es el mío. O sea, si yo no estoy a gusto con mi vida, no estoy en paz conmigo, ese es el único resultado que realmente importa. Tengo dos preguntas para Pero ustedes. tu trabajo, vamos a decir, sí puede ser que al no llenar los objetivos, Ah, bueno, pues te ya me van a corran- correr. Te corran del trabajo. Exacto, ya me van Pero a a correr. veces no es algo que puedas decir. Y me corren Pues no igual importa. y emprendo y hago algo increíble. Entonces es muy Pero subjetivo. te corren igual, no puedes pagar la renta, no puedes pagar la colegiatura de tu hijo, no puedes pagar las medicinas de tu mamá. Entonces sí se convierte de repente en una situación Abrumadora. Abrumadora. Te congelas. Pero sí creo que esto al final no y de ahí sale determina un ansiedad, y de ahí resultado, sale pues, ¿no? depresión. Lo que pasa es que justamente, o sea, el resultado no lo determina desde un punto de vista filosófico personal, Ujú, pero desde un punto de vista práctico de la vida diaria puede ser devastador para una persona. ujú, ujú. Claro, Ser ciego en Ciudad de México es ser muy diferente de ser ciego en Suiza. en, ajá, Sí, no sé, claro, sí. o como el tema de estar en el espectro autista en Dinamarca o no sé, un lugar donde a lo mejor no sé tan social el asunto, a tener ese mismo, estar en ese mismo grado de autismo en una sociedad Y está súper muy- interesante porque hasta dónde llega la persona y hasta dónde llega el sistema, ¿no? Porque al final una persona cuando tiene las condiciones adecuadas brota. Y a veces no le damos las condiciones adecuadas a la persona y esta persona que puede hacer cosas maravillosas y tiene un potencial puro, porque al final yo sí creo que todos tenemos a Dios adentro, simplemente fue porque le falló el sistema, ¿no? Y tengo una preguntita para los dos. Ok. Vamos a poner 3 mitos que ustedes creen que es importante desmontar y 3 cosas que hay que cambiar ¿Ok? sobre el TDA. Uno, Ok. Ajá. ¿Lo tengo que tener ya en la mente? ¿Lo puedes pensar? Piénsalo, Bueno, piénsalo. uno de los mitos, vamos a decir, ya lo mencionamos mucho, que los niños con TDA son más inteligentes que los demás. Ese es un No es mito. cierto. Ese es un mito, ¿no? Sí. Así como ahora mencionaban hace un ratito,
tenemos a ese TDA que evidentemente es TDA y que es exitoso y que es innovador y que ha llevado a su persona o a su empresa por un buen camino, ¿sí? Pero no todos los sordos son Beethoven. Y se nos olvida todos los que están, todos los que están, sí, todos los que están, cuando haces un estudio, por ejemplo, en pacientes que viven en la cárcel, y te das cuenta que el 50% son TDA. ¿La alimentación tiene que ver? La alimentación no tiene que ver de una manera directa. Ese sería un mito. Por supuesto, sí, la idea, por ejemplo, de que en base a una alimentación tú puedes generar cambios, sí, en un extremo sí pueden ser reales. Y en algún momento de mi carrera yo te hubiera dicho, la alimentación no tiene nada que ver. Sin embargo, sabemos que algunos niños cuando toman un exceso de azúcares, sí se aceleran, sí pierden mucho más autorregulación. Y hoy sabemos que, por ejemplo, yo lo veo mucho en mi especialidad, que es la epilepsia, ¿sí? El usar una dieta sin azúcares, como sería la dieta cetogénica, puede quitarles las crisis a muchas personas. ¿Las vacunas? Pero no es nada fácil llevar una dieta cetogénica. Sí. También hoy sabemos que llevar una dieta cetogénica te puede volver incluso más listo. Pero lleva una dieta cetogénica toda tu vida. ¿Las vacunas tienen que ver con algún tipo de que se despierte o se... Nada, Si te inyectas heroína o te inyectas... Depende de qué vacuna. esa no es una Bueno, con Esa el, no es es una que vacuna. hay una relación, o Sí, se de ha aquí dicho dicen que mucho con el autismo y autismo, tal, con sí. la que vacuna. es totalmente falsa. O sea, sería Es otro mito. totalmente ¿ok? falsa, ese es otro mito. ¿Sí? 3 cosas que hay que cambiar. Ya tengo Bueno, a ver, un mito. par de Sí, mitos. eso puede, échale. Que no pueden poner atención. Mm. De que es que no puedo poner atención. Pues no, pues así puedo. Para lo que le gusta. me viene bien. Que le vale madre todo. O sea, Ese no es un mito. Eso no me la vas a perdonar. Eso no es cierto, no. De aquí me voy a ir llorando por tu culpa. Sí, no, eso de que te No, vale eso me lo madre, dicen a mí, es una proyección. justo eso, y no se me ocurre. O sea, otro no es un mito, es más bien como. O bueno, como de si le echas suficientes ganas. O sea, o empieza, es que hay este libro de Eat the Frog First, ¿no? Como empieza por lo más difícil. Oye, es que estás batallando empieza por lo más difícil y quítate el camino. A mí es lo que, a mí no me funciona, me congela tener que empezar por lo más difícil. A mí me sirve levantarme y empezar a que, déjame nomás cambio el foco, déjame lavo los trastes que estaban ahí, cosas que no me requieran mucho compromiso y pensar. Y ya como empiezo a agarrar ritmo de, esta cosita me hace sentir bien, hasta me bañé y entonces ya como que, ¿sabes? Como esas pequeñas cositas medio tontas que se hacen en automático, pero a mí me hacen sentir que estoy avanzando y entonces ya se me hace más fácil Tarea por abordar tarea. cosas. Sí, pero empiezo de chiquito a grande. Llega un punto en el que ya agarré ritmo, como estás en este estado de flow, ahora sí, que se deje caer lo que tenga que pasar, pero antes de eso no me sirve tanto. Ok, 3 cosas que ustedes creen que hay que cambiar. Digo, 3, pueden decir 4. ¿De qué? ¿Cambiar de qué? O sea, de por que- ejemplo, percepción abrir, del TDA. de que número abrir uno la le pongan aires conversación. acondicionados en la Ciudad de México. Pues exacto. Bueno, o sea, Una de las cosas que hay eso que toda la cambiar gente de Monterrey. es que el diagnóstico lo haga un profesional. O sea, el diagnóstico no lo debe hacer. Dejemos de diagnosticar. Sí, dejémonos, por supuesto, no hacernos un autodiagnóstico, que siempre es mala idea. No permitir que el diagnóstico lo haga la maestra, ¿sí? Sino que lo haga un profesional y que realmente tengamos un diagnóstico sólido, porque a partir de un diagnóstico sólido podemos iniciar un manejo adecuado. Otra cosa que quizás hay que cambiar es la idea de que los medicamentos nos van a alterar, ¿sí? Los medicamentos, afortunadamente, son muy efectivos y en la mayor parte de las personas funcionan muy bien y significan una diferencia grande. Hasta un 60% de la persona que tiene un déficit de atención, cuando le das el medicamento adecuado, se equipara con sus demás compañeros y no le genera estos efectos que hemos mencionado, ¿sí? Y siempre hay diferentes alternativas con las cuales puedes ayudar a esa persona. También es cierto que hay personas que no responden bien a los medicamentos y hay que buscar otras alternativas, ¿sí? Pero quitarnos esa idea de que a fuerza el medicamento va a hacer daño, ¿no? Porque no es real, ¿no? ¿Sí? Mucha O sea, gente... quitarnos el miedo al medicamento. Y me encanta Diego pintando caricaturas. Sí, porque la realidad es que decir que un medicamento tiene efectos adversos, pues sí, si tú revisas los efectos adversos que tiene el paracetamol, que es el Tempra o el Tylenol, La vitamina pues C. no te lo y tomas, todo. no te lo tomas, ¿no? O sea, no hay ningún medicamento que no tenga efectos Claro. adversos, ¿no? Y, por ejemplo, nadie pondría en juicio decir, pues tengo la presión alta, pues voy a ver al doctor antes de que se me rompa una arteria en el cerebro, ¿no? Claro. Oye, tienes la presión normal y sigues tomando medicamento. Tengo la presión normal porque tomo medicamento,
¿sí? O unos pacientes, no me dan crisis porque tomo mi medicina. Pues otra cosa que habrá que Pero no cambiar es es que no aguantar el madrazo. Sí, no Hasta dejar el que se, límite, que se haga deteriore. fuera de- Y la otra cosa es no anteponer, vamos a decir, prejuicios personales. Porque hay papás que sí entran al consultorio, doctor, yo no quiero pensar en medicarlo. O sea, no pienses en ti. O sea, piensa que el niño no le está pasando bien. O sea, ponte en el lugar de la persona que está sufriendo una serie de situaciones porque no le ayudas y podrías ayudarle a resolverlas. Sí. ¿Sí? Que creo que ahí hay una parte importante que es sentirte mal en la vida es un síntoma, ¿no? O sea, si te sientes Sí, mal claro, es un síntoma. Es que hay que ver Y cómo esa lo sensación de corriges. sentirte mal puede ser incluso emocional, pero al final del día, sobre todo si eres un niño que no tiene capacidad de expresarte, pues se va manifestando más en lo emocional. Entonces, si te sientes mal y hay algo que te haría sentir bien, pues por lo menos tendrías que probarlo. Creo que eso es una parte importante, ¿no? Exacto, es ver cómo funciona, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que el momento en el que decides probar cualquier tipo de solución, la nootrópica, la terapia, porque creo que no solamente el medicamento, como decías tú, que te lo quitaste, es científicamente te falta dopamina o te falta... Eso quisiera que entráramos un poco. ¿Qué es lo que se mide en un diagnóstico que dices, me falta esto, me sobra esto? Eso es diferente en otras divergencias. Hay divergencias que tienen más de dopamina, menos de serotonina. Químicamente, ¿cómo es que lo explican? Bien, químicamente nuestro lóbulo frontal es nuestro director de orquesta. ¿Sí? Es el que nos dice qué quiero hacer, el que nos dice cómo planeamos, cómo organizamos y el que nos permite sostener un esfuerzo de actividad con un propósito determinado. Eso lo hace el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es encendido, ¿sí?, por neuronas que están en la base de nuestro cerebro. Los dos principales neurotransmisores son noradrenalina y dopamina, pero no son los únicos, pero son sobre los que fundamentalmente actúan los medicamentos. ¿Qué hacen? Pues permitir que esos neurotransmisores que la persona produce actúen más tiempo. No vaya, estimula directamente el lóbulo frontal, sino permite que nuestros propios neurotransmisores estimulen durante más tiempo. ¿Sí? En Concerta y Ritalin, pero Adderall tiene otro mecanismo, ¿no? Adderall es el mismo que el del Concerta y el Ritalin. Adderall es dextroanfetamina, pero el Concerta y el Ritalin son metilfenidato y también son anfetaminas. ¿Sí? También pertenecen al mismo grupo de estimulantes. Y la cafeína hace lo mismo. Pero muchas veces también correr hace lo mismo y tener actividades, o sea, hay sustitutos que te dan estos picos, por ejemplo, de dopamina. Si lo que te falta es dopamina y estás buscando esos picos de dopamina, Sí, puedes meterte un chocho pero o puedes a la hacer hora una que actividad. tienes que hacer un trabajo, que tienes que sentar varias horas, elaborar un trabajo para una materia, ¿sí?, investigar y tomar información, ¿sí?, ahí ya el correr no te va a permitir tener esa dopamina. Sí, también para que no pensemos de, oiga, chamaco, váyase a dar 2 vueltas al parque y regrese y ya va a poder estudiar. No. ¿Y no tiene funciona así. regalos el TDA? Tiene regalos, tiene cosas Sí, positivas. pues te dejan estacionarte en otros... mira, sí, digamos, Tienes un lugar de estacionamiento. Yo al final sí creo que es una bendición, pero a ver, ¿ustedes creen que trae regalos? Sí, por ejemplo, la persona con TDA sí ve el mundo de una manera distinta y a veces tiene estas ideas innovadoras de hacer las cosas de una manera diferente. Son más divertidos. No todos. O sea, algunos sí. Algunos niños con TDA Esa risa son de Diego. extraordinariamente hábiles en sus relaciones sociales. que Yo lo vi con mis una hijos. pedrada despistadita. Mi hijo grande no era así, ¿no? Entonces mi hijo grande llegaba y te decía, papá, nadie quiere jugar conmigo todos los días. Sí, Mientras que mi hijo chico sí, ese era el alma de la ¿Y fiesta. tú sabías ya en qué momento ¿Los dos tienen de tu TDA? proceso de tener hijos, tú supiste de tu diagnóstico? O sea, cuando fuiste papá ya sabías que era hereditario, que tu hijo lo podía tener. Bueno, yo ¿Cómo fue ese conocí contexto? todo esto, todas las bases teóricas generales cuando me formé como pediatra. ¿Sí? Y definitivamente cuando me formé como neurólogo, que mi hijo nació prácticamente cuando yo empecé en neurología, pues claramente lo vi y haces el reto diagnóstico y dices, híjole, pues muchas veces los papás así dicen. Lo cagué. Mi hijo no tiene TDA, doctor, porque es igualito. Yo era igualito de niño. Pues sí, efectivamente, ¿no? ¿Tus dos hijos tienen TDA? Los dos hijos tienen TDA. Va a estar divertido. ¿Cuántos años tienen?
Bueno, el grande ya tiene 29, sí, él ya terminó una carrera profesional en ingeniería de sistemas, él ya terminó una maestría en seguridad cibernética. Y lo viven muy diferente. Y él es una persona mucho que lo ha asimilado muy bien y que lo ha construido muy bien. Mi hijo más chico va por buen camino, pero le ha costado más trabajo. Si cada uno es un individuo diferente. El proceso y el trabajo es distinto e individualizado para cada paciente. Pero diseñaste en la medida en la que crecían, porque, por ejemplo, Diego decía, yo quiero, o sea, no quiero abrumarlos con ningún tipo de diagnóstico, no cambiar diferente, nada, dejarlos que vivan y están demasiado chicos para saber. Tienes 6, 4 y 2. Claro, están demasiado chicos para saber. ¿Fue lo mismo que tú seguiste o dijiste, no, pues yo sí estoy aprendiendo esto, voy a ayudarles desde chiquitos de ciertas formas? O sea, ¿cómo afrontaste? Lo enfrentas cuando se empiezan a presentar los problemas. Lo enfrentas cuando la maestra te habla y te dice, oiga, el niño no se concentra, el niño no sigue indicaciones, el niño está solito en el patio porque no se relaciona con otros pacientes, con otros niños, pues. Voy a meter una bombita filosófica. Pero si no nada más hay, la voy a dejar no así hay tantito. un proceso, no hay un proceso preventivo. Sí. No existe. A ver, Diego, vas. No, pero si quieres hacer la bombita... y Mi luego te bombita contesto, sí. filosófica dice, para mí estar bien adaptado a una sociedad enferma no es un buen síntoma. Es una bombita filosófica. Y la dejo. No la vamos a abrir si quieren, pero Yo estoy de acuerdo es lo que contigo, pero siento un poquito sí. de que, o sea, a veces sí siento que los sistemas y las ideologías y los pensamientos le quedan chicos a muchas personas. Sí. Entonces, yo creo que más que nada es entender también su visión y ver si está probablemente, como les digo, naciendo algo nuevo. Es que yo veo lo que dices, lo entiendo perfecto y en la parte ideológica estoy muy de acuerdo. Pero hay una realidad que, o sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de escapar a esa realidad, Totalmente. ¿no? Y sí. entonces es lo que dices, bueno, no sé, hoy a quién le están hablando. Si estás hablando a la persona que tiene las posibilidades, pues de entrada le dices, oye, pues sácalos del colegio en el que están y mételos del colegio o dales otra cosa. O sea, como, es lo mismo decir, es un superpoder o no es un superpoder. Sí, o Pues sea, para mí, por mi condición, por mis recursos, apoyo, intereses y demás, para mí fue un superpoder y me Totalmente. viene muy bien. ¿Sí? Y hay cosas que no hubiera podido hacer si no tuviera esto. O sea, muchas veces, y luego dices, bueno, ¿qué fue primero? Pero muchas veces trabajé en cosas que requerían un grado de estrés muy alto, de apagar fuegos en producción, hacer fotografía de boda, que dices, ay, pues ¿qué tiene? Pues lidia con una novia, la mamá de los novios, la otra mamá, tal, todos estresados, todos con 1000 cosas, la wedding planner que no sé qué tal, y que todos queden contentos y es como muchas cosas al mismo tiempo en el aire, que hay gente que dice, yo no me quiero abrumar con eso. Pero es ese trabajo al mismo tiempo que trabajaba en el banco y que era, organiza el nuevo stand que va a tener el banco en Pal Norte, pero tenemos un día para montar porque nos cancelaron el día previo, pero no sé qué, pero no hay presupuesto. Pero entonces, esas cosas Diego, sí. a mí es como, perfecto, vamos a darle. encanta, como- me encanta. Me gusta, lo veo en cámara lenta. Papita. Ajá, pero no todo el mundo, pero No, y entiendo la parte del privilegio, o sea, no todo mundo, o sea, desde los papás y las personas que están viviendo tienen la misma información y las mismas posibilidades, pero sí tienes tú la capacidad hoy de cambiarlo para otras personas, porque sí. a esas personas Y- también les y- estamos y hablando. Es mi cruzada, o sea, Ujú. yo trato de hacer lo que está en mí, incluso por eso hicimos el programa que tenemos que se llama Outsiders, que es cuenta que es para esta gente que dice, cuando le preguntas, ¿a qué te dedicas? Y que no tienen nada más una forma específica de decir, es como, bueno, pero es que soy tal, pero también hago esto, pero hago esto otro y tal, pero que hoy esa persona, a pesar de que ya ha hecho dinero con lo que sabe hacer, le cuesta un poco como poder sistematizar eso y decir, ok, ya entendí cómo voy a empaquetar lo que yo sé hacer y ponerle un precio y que la gente lo quiere y me lo pida, nosotros enseñamos a la gente a hacer eso. Y el programa está hecho de tal forma que no importa si una semana no tuviste ganas de avanzar porque te deprimiste o te pusiste triste, no deprimiste, te pusiste triste o te estresaste o tienes una semana de quiero avanzar bien rápido, aprovechemos esos momentos. O sea, el programa está hecho a la medida para la gente y es mi propuesta de poner lo que yo no encontré cuando yo necesitaba eso, ¿no? O sea, existía una maestría que es para cierto tipo de gente con cierto tipo de objetivos. Está la carrera de emprendedor que también es como 4 años para empezar un proyecto que no creo que tenga sentido. Lo mío era una cosa en medio. Hoy estamos haciendo que exista eso que no existía, pero es hasta ahí no puedo cambiar. El sistema educativo de todo el mundo, difícil. Pero es en lo muy que difícil tú puedas impactar en tu propio metro cuadrado, porque estoy de acuerdo en lo que dices no tendría que yo tener que adaptarme a una sociedad podrida, como dices. Sin embargo, hay veces que para sobrevivir, te mira, tienes que adaptar. Pero O sea, las reglas de tu pero, equipo sí. y de tu empresa Sí, tienen. sí, están considerando exacto. cómo eres tú. Y como son las personas.
Al final, mucho decimos en YOLO que estamos construyendo una nueva narrativa, estamos construyendo nuevas reglas y por eso estamos teniendo este tipo de programa, porque al final traemos guión en blanco, no sabemos qué va a suceder y lo que es importante es escuchar para abrir nuestra perspectiva y decidir qué es lo que queremos hacer, que deje el juego y haga el juego bonito para todos. Déjame Porque es la contestar a regla. tu bomba filosófica porque es muy A interesante. mi bomba filosófica. Si tu bomba filosófica tiene que partir de una realidad. Nuestra sociedad es una sociedad enferma. Entonces, una persona que se adapta a ella no es que esté bien, es que aprende a moverse en una jungla. Porque nuestro mundo es eso y no va a cambiar. ¿Sí? No hay, por mucho que hagamos cosas, ¿sí? Para mejorar la narrativa, para mejorar las condiciones educativas, para mejorar la aceptación de personas en un entorno académico y laboral, la sociedad no se va a ajustar a nosotros. Tienes que enseñar al niño, al joven y al hombre a nadar en el mar. Y el mar puede tener momentos de calma, pero puede poner momentos de tempestad y tiene que saber sobrevivir en ello. Y ello no lo hace alguien mal adaptado. Es el mundo. Tienes que enseñar a vivir a la gente en el mundo y a sacarle brillo. Un buen amigo me decía, este mundo es una cloaca. Le puedes sacar momentos de bellísima luz y de bellísima verdad, pero no deja de ser una cloaca y no va a dejar de serlo. Si el que piense que el mundo va a cambiar y que se va a volver buena onda, pues está partiendo ya de un precepto terrible. Y está muy chistoso Tenemos porque- que aprender a nadar en esas tempestades. Pero yo creo que dentro de este mundo hay varios mundos. Hay varios mundos coexistiendo y está súper interesante porque muchos de los abuelos indígenas, los taitas, la sabiduría indígena, perciben los trastornos como los sanadores de los pueblos. Los sanadores de los pueblos. O sea, que son las personas que traen otra forma y otra filosofía y están rompiendo, y es una fibrosis. Y sí hay un mundo donde todos estamos, pero dentro de este mundo hay muchas realidades coexistiendo, ¿no? Tienes toda la razón en eso. O sea, efectivamente, hay muchas realidades. Rólala, Tú generas mundos en los que te puedes mover mejor. Por ejemplo, todo lo que ha generado Diego, pues en ese mundo él se mueve muy bien. Pero ese mundo lo tuvo que crear él. Claro. Ese es Sí, el poder que porque creo que es importante no tener. existe de Con manera, ayuda, no lo puede hacer solo. no existe No. de manera habitual. Y él mencionó un componente que no debemos de tomar en cuenta, no debemos dejar de tomar en cuenta. Él dice, pues también tuve un poco de suerte. Hubo la persona que me empujó en el momento adecuado, que me supo orientar en el momento adecuado, que me entendió, que me echó una mano, ¿no? Y es súper importante. Porque si caemos en esa idea de los chamanes de que el neurodivergente es el que va a sanarnos, híjole, mucho cuidado. O sea, porque volvemos a transmitir esa idea de que ser neurodivergente puede ser siempre un superpoder. Como que suertudo que tienes esto. Y pues, realmente hay una no parte es así. complicada. No es así. Claro. Vuelvo Tiene su dualidad, ¿no? Vamos Vuelvo decir. a la frase, no todos los sordos son Beethoven. Y Claro. lee la biografía de Beethoven y entonces ves el otro lado. Yo O no sea, quiero vivir ¿cuánto esto. sufrió esa persona? Ujú. ¿Sí? A pesar de su genialidad y a pesar de que ahora pues, lo admiramos enormemente, la pasó del nabo. ¿sí? Pues es que Y es lo que no Van Gogh queremos, Van Gogh que la también, gente la sufra así de duro. Pero pues es parte de la dualidad, ¿no? A veces las grandes bendiciones vienen acompañadas de las grandes dolores y sufrimiento y es como justamente regresar ese poder en nosotros y tratar de sacarle lo mejor y acercarnos con las personas adecuadas, eso es- tratar de... Esa es la idea, de que cada persona Sí. con sus potencialidades pueda sacarles el mayor provecho posible. Yo sé que se acabó el tiempo, ¿verdad? Pero no quiero es una Sí, bendición. justo te iba a decir. Ahorita vamos a cierres, vamos a cierres. No lo convirtamos necesariamente en una maldición, pero no invirtamos la idea de que es una bendición, Es algo dual. porque no lo es. Es lo, o sea, es lo que es y es ya, lo que es. pues, es una realidad. Y Yo creo que no. punto. Es lo que es. Yo, mi opinión personal, sí abogaría Ya vamos al porque cierre. es más una maldición, Sí. estadísticamente hablando. O sea, estadísticamente hablando, estadísticamente hablando es mucho más una maldición que una maldición porque no hay tantos listos con TDA y porque además no hay tantos entornos. Yo creo que es lo peor. Vivimos, por lo menos en México, vivimos en un espacio donde tenemos 70, 80 millones de pobres, ya no sé cuántos van, que justo al enfrentarse con tener el TDA, incluso siendo brillantes y siendo inteligentísimos, el entorno mismo los va a echar para abajo porque el papá pegó, porque no tuvimos para comer, porque Fíjate, bla, bla, bla. no teniendo TDA, igual. Una N mil cantidad de cosas del entorno. Yo sí creo que estadísticamente es más una maldición y por ende es necesario que si
sientes dolor, y ese dolor, para mí era importante que retomáramos a eso, porque al inicio mencionaste una palabra importante, que es disfuncionalidad, ¿no? El dolor del TDA se presenta a partir de la disfuncionalidad. Si tú estás en esta situación en la cual lo sientes, tienes todos estos síntomas, se me olvidan las cosas, pierdo el cargador, sí, pero no eres disfuncional. O sea, no te provoca problemas serios con tu entorno y no te están corriendo de la chamba por eso. Al contrario, tienes un equipo increíble que te está yendo muy bien porque lo pudiste hacer. Pues probablemente no necesitas atenderte. Pero si estás siendo disfuncional, que eso es probablemente para mí es toda la pirámide, el resto de la pirámide, no estás sacando las calificaciones, no estás pudiendo concentrarte. Como dices, si a veces no se dan cuenta que no ven, yo tengo deficiencia visual, toda la vida he tenido deficiencia visual, y justo también hubo un antes y después de cuando mis papás se dieron cuenta que no veo, ¿sabes? Es como, no ve bien este güey. No es torpe, que se pegue, o sea, se pegue no es... Como Mayate, es que así. no ve. No ve, ¿sabes? Y porque no es tan obvio, niños que no te das cuenta que tienen una deficiencia auditiva, que no escuchan. Entonces, eso definitivamente te pone en un hándicap inferior. Una desventaja. En una desventaja, y va a ser tortuoso toda tu vida. Ayer teníamos a Maya aquí platicando, diciendo, oye, es que pues a veces los empleados de las tiendas no llegan. Y no llegan, y pues hay... ¿Por qué sin no llegan? avisar. Justo, muchas veces, ¿por qué no llega? Porque se le hace tarde, pierde los trabajos, lo despiden en todos lados, entra en depresión, se suma la ansiedad, se suman un montón de cosas, se vuelve drogadicto. O sea, hay consecuencias de segundo, tercer, cuarto orden que le pasan mucho a estas personas, y creo que sí es importante levantar el awareness para decir, si tienes la posibilidad, diagnostícate, ¿no? Para que puedas saber y a partir de ahí poder tomar decisiones. Porque si no, creo que podemos caer en un punto donde sí es un superpoder, también lo creo. Yo, ahora que hemos estado diciendo todo esto, pues sí lo siento, o no, ya después me diagnostica así como debe ser, pero todo sí. Sí, tuvimos ojos Remy aquí varias veces. Todo sí, pero también estoy del lado de la persona que dice, y lo amo. No me hace disfuncional, no creo que me haga disfuncional, tendríamos que preguntar a mi pareja tal vez, pero creo que no, o sea, las personas a las que estoy alrededor de mí no me hace disfuncional, lo disfruto, lo amo, pero viene también de saber que lo tengo, que soy diferente y que tengo que acomodar cosas a mi alrededor para seguir teniendo éxito de la forma en la que soy, que tuve que llegar al momento de mi vida en el que puedo acomodar las cosas como yo las quiero acomodar para hacer lo que soy, pero definitivamente ha sido dolorosísimo en muchos aspectos de la vida. Cargas con estas pequeñas cicatrices, estigmas, todas las cosas que te dijeron y que yo recordaba eso, decía como sí, claro, ahora lo entiendo, todos son mi habilidad y mi obsesión por resolver problemas, no por resolver problemas ajenos, probablemente más que los míos incluso, tiene que ver mucho con que soy adicto a resolver coping mechanism otra vez. Adicciones, Sí, o sea, A ese estrés, ¿no? a ese estrés, a ese coping mechanism, porque puedo, porque como estoy del lado de la inteligencia, tengo la capacidad de resolverlo y me pongo el reto, y me pongo el reto, y me pongo el reto, y me pongo el reto una y otra vez. Entonces es doloroso. Que vive sin Sacándole ese reto jugo tan- al programa, mi George. Sí, está padrísimo, me encanta. Gaby, ¿quiere cerrar? Híjole, a ver. 5 puntos. Bueno, es uno, pero jugoso. Uno, entender que el mapa no es el territorio es el que hacemos en común. Yo sí me gusta que las cosas las podamos ver desde diferentes ángulos y entender que esto no es ni bueno ni malo, simplemente es, ¿no? Y al final yo creo que para poder transformar algo, que todos queremos transformar algo para nuestro mejor desarrollo, no es ni a favor ni en contra, es con en las cosas, con el sistema. Y para eso, pues cada quien sabrá qué es lo que necesita. Nada está escrito en piedra, hay muchos niveles de verdad y nada más hay que entender entre qué lo es de lo la que pareja nosotros también. necesitamos y entender que la empatía es la llave del futuro. Con eso me quedo. Una reflexión final. Bien, me gustó mucho lo que tú dijiste. La mayor parte de las personas que tienen un factor neurodivergente no la pasan bien. La mayor parte de las personas que tienen un factor neurodivergente necesitan ayuda y a través de esa ayuda pueden llegar a ser funcionales, que ese es el objetivo final. El objetivo final es que esa persona, a pesar de estar funcionando diferente, en un mundo que no le va a ayudar mucho siempre, pueda aprender a funcionar bien en él. Eso es súper importante. Y si a alguien le resultó un superpoder, qué padre, qué bueno por esa persona.
pero esa persona no es la mayoría y hay que darle a las personas la mayor posibilidad de ser funcionales en la vida. Doctor, ¿en dónde te pueden encontrar toda la gente que nos está escuchando, que necesite de tus consejos como nosotras? Bien, yo trabajo en el Centro Médico ABC, entonces les dejo todos los datos. Entonces Aquí tengo un apuntamos. QR donde están todos mis datos y ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Gracias por ilustrarnos tanto. Conclusiones, ¿verdad? Una conclusión. ¿Qué te A ver digas? tu dibujo. Último pensamiento, lo que anotaste Bien que te rápido. faltaba Pero sí decir. dibujaste. Bien rápido. No, Sí, pues hizo los me puse a puntos. hacer garabatos y así para Me concentrarme. encanta el programa. Concentrarme. guardar. Si no, no me concentro. Número 1, no dejar toda la responsabilidad a un doctor o a un doctora o un maestro. O sea, hacerte dueño también de la responsabilidad. Si ya lo entiendes y sabes que tienes esta cosa, no se vale. Incluso la pareja de, pues yo tengo esto, aguántame. Es como, pues yo soy muy enojón, aguántame. O sea, entiendo que hay un tema de, pues es una condición, se dice, un trastorno. Es un trastorno. Un trastorno, pero o sea, tengo que también entender que alguien más no quiere aguantar eso. Como decir, yo no contesto WhatsApp, me tardo un montón en no contestar WhatsApp. No puedo obligar a nadie a decir, sigue siendo mi amigo si no te contesto WhatsApp. O sea, no lo voy a contestar porque me cuesta mucho y no lo logro hacer. Si me aguantas a verte en persona, va a ser que voy a ser la persona más amable contigo y te voy a ayudar en todo, pero tampoco es obligación de nadie aguantarme esa cosa claro. y ser consciente de eso. Es como no responsabilidad de los demás o no dejar toda la responsabilidad a otra gente y que todos me entiendan a mí y pobre de mí. 1. 2, es intentar cambiar lo que hoy ves como problemas, nada más a parafrasearlo a reto. Y el simple hecho de decir que es más que un problema, es un reto, ya te empieza a poner una posición más de poder, hacia poder hacer algo y no de víctima de me toca a mí. Entonces, creo que cuando algo te pasa y lo ves, tú te convences de que es un reto, automáticamente quieres pensar en cómo resolverlo y te pone en una mejor postura, estando en el mismo lugar supuestamente. Y lo tercero es que no hay fórmulas, o sea, yo no creo que haya una fórmula que le funcione a todos igual. Va a ser, y no nada más gente con TDA, sino en cualquiera de las cosas, va a ser un poco a prueba y error, pero sí ser consciente de, ok, tengo que intentar entender mejor esto, o conocerme, o ver que me funciona, o hacer esta prueba, me funcionó, oye, me voy a acordar de dónde me estacioné y lo voy a apuntar, se me perdió el papel, mejor le tomo fotos, o sea, como estas pruebas, y entender qué es lo que son tus fortalezas para ahora sí intentar mover el sistema a que favorezca tus fortalezas. O sea, ponerte en la posición en la que a lo mejor ser el copy junior o el copy senior no vas a destacar, pero ser el director creativo vas a destacar más que todo el mundo. ¿Cómo le hago para posicionarme como el director creativo y no como el copy que tiene que recibir el pedido y hacerlo en cierto tiempo? Entonces eso, a medida que entiendes dónde son tus fortalezas, intentar posicionarte o volverte el goleador para que te den las oportunidades que te convienen y que te van a hacer brillar todavía más. Totalmente. Tomando la responsabilidad, ¿no? Que eso es tan importante. Y yo pues cerrar agradeciéndoles porque creo que hicimos YOLO para que cada una de estas conversaciones fuera transformadora y sacudidora para nuestras vidas y para las personas que también tienen estas preguntas que nosotros tenemos. Y debo decir que este sin duda alguna para mí ha sido el que más me ha sacudido por la vulnerabilidad, por tener a personas como ustedes no solamente informadas, sino capaces de articular lo que sienten. Y creo que pues si ustedes también al escuchar esto se sintieron identificadas o identificados, pues compártanlo, mándenlo a las personas que crean que es importante que lo escuchen esta conversación, porque definitivamente creo que tenemos mucho por hacer, ¿no, Gaby? En seguir aprendiendo esto. Es una ciencia y es una ciencia, y como ciencia está viva, y me encantó que cada que te escuchaba hablar decías, bueno, lo que sabíamos antes y lo que sabemos ahora, y antes pensaba y ahora estoy pensando. Y vamos a seguir aprendiendo porque los avances científicos en neurociencia siguen evolucionando y vamos a seguir sabiendo sobre estas cosas. Entonces, bueno, nos encanta esta fotografía y por favor, denle suscribir, denle la campanita. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Esto fue YOLO Redefiniendo la Adultez, por un episodio a la vez. Chao.